porque hay muchos formadores de precios o gente que tiene de alguna manera mercadería que está influenciada por el dólar, que por ahí lo tiene en cuenta. Entonces, si bien hay que tener en cuenta lo que está pasando ahí, en momentos como el actual, el poco volumen que tiene normalmente en comparación el Blue, el contado con liqui y el MEP, con el dólar oficial, que es el que mueve, pensar todo el comercio exterior oficial autorizado de exportaciones e importaciones, ahora con la situación que hay, donde vos no podés ir por la calle caminando y si te paran la policía decirle no, estoy yendo a comprar Blue o estoy yendo a vender Blue, entonces es más chiquito todavía el mercado y hay que tener mucho cuidado con tomar eso como un dato de la realidad que está diciendo a cuánto debería estar el dólar. Sobre todo porque justamente hay gente que está bastante desorientada con qué puede venir en el futuro, y si está desorientada con qué puede venir en el futuro, por ahí está media desesperada y va a ir a comprar Blue aún a 120 cuando no se justifique. Yo no estoy diciendo que ese precio sea un delirio, pero sí digo que tomarlo como una referencia, el precio de equilibrio del dólar puede ser bastante peligroso y bastante poco serio de parte del gobierno. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno? Bueno, lo que puede hacer el gobierno, ya que está emitiendo un montón de pesos y va a seguir emitiendo, espero, porque no tiene forma de compensar la pérdida de recaudación que hay y demás, y obviamente los gastos extraordinarios que está demandando la pandemia, lo que puede hacer el gobierno, que va a tener una balanza comercial argentina muy superavitaria, porque cuando hay crisis como la actual, como hubo la crisis en el 2002, las importaciones se restringen mucho más que las exportaciones. Básicamente exportamos alimentos y la gente en el mundo no ha dejado de comer, más allá de que coman un poquito menos porque no hacen ejercicio, vaya a saber por qué, porque no es que se ha muerto una parte considerable de la población, y mucho menos que dejen de comer. Entonces, en situaciones como la actual, el consumo de la gente, especialmente de bienes durables, el consumo de las empresas y demás, baja y eso tira muy abajo las importaciones. Se estima que para este año la balanza comercial va a dejar 19.000 millones de dólares de saldo positivo, y entonces el gobierno tranquilamente, cuando empiece a dejar que la gente saque los pesos de los bancos por ventanilla, cosa que hoy no se puede sacar solamente por los cajeros, cuando empiece a liberar esa sacada más grande, que ir sacando todos los días un poco por el cajero, por ahí tendría que dejar que la clase media compre un poco más de dólares que los 200 que se permiten ahora, y de esa manera mantener más a raya al Blue, con, por ejemplo, subir a $1.000 mensuales por cabeza, y eso por ahí le cuesta, no sé, 2.000, 3.000 millones de dólares como máximo al gobierno, hasta que se calmen y se den cuenta que no necesariamente hay que proyectar que el dólar oficial va a ir a parar a 120. Lo otro que puede hacer es tratar de subir las tasas de interés, lo está haciendo, las tasas de interés que le pagan a la gente por mantener los plazos fijos, porque si el plazo fijo te pagan el 25% y la inflación proyectada es 40 o 50, la gente va a salir corriendo de los bancos a comprar Blue o a contado con liqui si son grandes y MEP, ¿no? Si son grandes empresas y demás. Así que yo lo tomaría en cuenta porque hay un montón de formadores de precios que lo tienen en cuenta y uno no puede dejar de mirarlo, y aparte los diarios opositores le van a dar mucha trascendencia siempre al valor del dólar paralelo, aunque sea ilegal o semi-ilegal, para justamente atacar al gobierno, y no se lo puede negar. Pero no, de ninguna manera pienso que hay que alcanzarlo desde atrás. Ahora, otra discusión mucho más larga es cuánto es el tipo de cambio que necesitamos en la Argentina después de esta pandemia, con una crisis internacional fuertísima, que no es solamente por la pandemia, sino que la pandemia fue la gota que rebalsó el vaso, así se llama un artículo que escribí sobre este tema, y la crisis mundial económico-financiera venía pateándose para adelante desde el 2008 y se acabó la nafta para seguir pateándola. Entonces, perdón que me extienda, pero esto que estoy diciendo ahora va a dar un poco el panorama para las próximas preguntas, para que no pensemos que la crisis mundial, por ejemplo, tiene que ver solo con la pandemia, o para que no pensemos que la emisión monetaria del gobierno va a desencadenar en una hiperinflación y demás. Así que hay varias herramientas que pueden llevar a acomodar el tipo de cambio. El problema es cuál es el tipo de cambio, y ahí introduzco otro tema, por si quieren preguntar. Yo me preocuparía mucho más por qué pasa en Brasil, que es nuestro principal socio comercial y que representa 1/3 de nuestras exportaciones e importaciones, que por qué pasa en Estados Unidos contra China o por qué pasa con el dólar blue. Eso me preocupa mucho más y tiene mucho más impacto de cuál es el dólar que podemos tener sin que nos lleve puesto una ola de importaciones o lo que sea,
máxime teniendo en cuenta que Brasil ha devaluado este año prácticamente un 25 o 30%. Me gustaría saber tu perspectiva sobre cuáles son los cambios que puede llegar a sufrir el capitalismo tal como lo conocemos. Bueno, de esto se ha hablado mucho, eso que decía recién respecto, lo que les estaba comentando, respecto de que hay una crisis mundial que tiene que ver sobre todo con el descontrol de las finanzas, es decir, el descontrol de la actividad financiera absolutamente desconectada de la actividad productiva e incluso absolutamente por encima de las capacidades de regulación de los estados, de las capacidades de absorber los flujos financieros y demás. Eso que en realidad viene desarrollándose muy fuertemente desde que se abandonó el patrón oro y empezaron a poder haber flujos financieros mucho más fuertes que los que había, obviamente, cuando había patrón oro, que lo mantenía como a raya, y que empezó con el famoso los petrodólares en la década del 70, después con el descontrol financiero de los 90, el consenso de Washington. Todo eso fue generando un delirio financiero que hace que de alguna manera se gane plata sobre plata, más plata, y a su vez que no se paguen impuestos y se eluda y evadan impuestos y se fuguen capitales de todo el mundo, no solamente del hemisferio sur, como solía ser hace mucho, y esa masa de dinero va a las guaridas fiscales, mal llamadas paraísos, se recicla y no queda estacionada en una isla del Caribe, como piensan muchos, sino que lo que hace es pedir lucro, pedir intereses, y entonces se la enchufan a los países como deuda, y al enchufársela a los países como deuda, generan los descontroles de la deuda estatal, que a su vez generan ajustes y desmantelamiento de los estados y demás. Entonces, la crisis actual del capitalismo tiene que ver tanto con el descontrol de la globalización respecto de que un pedacito de cada cosa se va produciendo en China, en Tailandia, Indonesia, y lo arman en Francia y después lo mandan a Estados Unidos para venderlo, y eso hace que haya todo un desquicio respecto del costo energético, del costo en términos humanos de la producción, sino que sobre todo el costo financiero de mantener este monstruo, digamos, que son las finanzas descontroladas, ya llegó a un punto en el cual no puede mantenerse, no puede patearse más para adelante como hicieron desde el 2008 hasta ahora, y que llevó a que las tasas de interés estén prácticamente en cero o están en cero, y que hayan tirado crédito a lo loco a un montón de salvatajes. Esto claramente no puede seguir. Yo hace un par de años que estoy viendo que venía la crisis, pero nunca me imaginé que la fuera a terminar de detonar una pandemia, y les vino bien para decir la crisis esta es por la pandemia y no una crisis que venía anunciada. Que el capitalismo va a tener que reconvertirse, no tengo duda. De hecho, una de las cosas que me preocupa es que el ingreso mínimo universal, que obviamente va a ser diferente entre países, no va a ser universal, que todos vamos a ganar lo mismo en términos de poder adquisitivo de dólares, que sea un paliativo que haga que esto siga para adelante, y entonces la tenemos a la gente más o menos calmadita con el ingreso mínimo universal, lo discutimos un par de años, qué sé yo, pero no cambie el descontrol financiero, no cambie el descontrol de la globalización productiva y demás, y entonces estaríamos en el mismo problema dentro de unos años, pero empeorado, ¿no? Juan, yo quería preguntarte qué opinás acerca de dolarizar la economía argentina. Cuando decís dolarizar, ¿te estás refiriendo a cambiar nuestra moneda por dólares o a poner todos los precios en dólares? Porque son dos cosas que han dicho, últimamente escuché más la de poner los precios en dólares, y son dos cosas distintas. ¿A cuál te referís? ¿A las dos o a una de las dos? No, ya que dependemos de Estados Unidos y del dólar, yo me refería a cambiar el billete, la moneda. Bueno, tuvimos una experiencia de dolarización que no cambió los billetes, pero que tomó como referencia el dólar 1 a 1 en la convertibilidad, y eso genera, que sería una caja de conversión básicamente, y eso genera un montón de problemas. Pero si además de eso, como pretendía Cavallo, que lo logró hacer en Ecuador, él fue el que asesoró a las autoridades de Ecuador para hacer eso, cambiás tu moneda, que es lo que hizo Ecuador dentro de los países que tienen alguna relevancia, perdés una de las dos herramientas más potentes del Estado, que son la política monetaria y la política cambiaria, obviamente, ¿no? La política monetaria y cambiaria vos te permite tener una especie de flexibilidad para absorber los shocks del mundo. Si vos no tenés eso, es como si el Estado se cortara su brazo derecho, porque además en la política monetaria y cambiaria es mucho más flexible y mucho más fácil de manejar que la política fiscal, que es cuánto cobras de impuestos y cuánto gastás. Esa política fiscal tiene mucho impacto, pero es más difícil de cambiar, por muchas inercias y demás.
la política monetaria y cambiaria, si vos la perdés es como si le cortaras el brazo derecho a alguien porque normalmente se está portando mal y le pega a la gente o roba. Entonces, ¿qué va a hacer? En algún momento, primero, va a aprender a portarse mal con la mano izquierda y segundo, va a quedar lisiado aunque venga alguien que cambie su comportamiento. Entonces, yo de ninguna manera me parece algo positivo la dolarización, ni desde el punto de vista de referencia de precios, que por ejemplo en el momento actual sería letal, porque los salarios quedarían dolarizados, por ejemplo, que es lo que escuché hace poco, alguien dice, ya que está todo dolarizado, dolaricemos los salarios. Sería ideal para los empresarios, porque desde el punto de vista en dólares, pasamos de estar hace 4 o 5 años primeros en valor en dólares de Latinoamérica a estar prácticamente últimos por arriba solo de Venezuela. Entonces, si ahora dolarizamos los salarios con el valor actual, es una reparto de la torta entre el capital y el trabajo que es letal para los trabajadores. Pero si además perdemos la moneda, vos perdés un montón de herramientas que permiten que vos absorbas los shocks del mundo de alguna manera que no te lleven puesto. Y si no, preguntarle al Ecuador que la está pasando mal, a pesar de que tiene asistencia del FMI, lo cual a veces es peor el remedio que la enfermedad. Y pensar también en la situación de Grecia. Grecia, cuando tuvo su problema grave, al no tener una moneda propia y estar colgada del euro, no podía de alguna manera absorber el shock que tenía por su problema de déficit o por la deuda o lo que sea, devaluando y de alguna manera absorbiendo más turismo o comprando menos importaciones y demás. No lo veo para nada bueno y creo que la gente que vende eso siempre esconde las consecuencias reales que puede tener y lo único que hace es representar intereses de las multinacionales o de las muy grandes empresas y los jugadores, que a ellos sí son los únicos que le conviene la dolarización. Definitivamente a la gente y al Estado, digamos, no le conviene. Es muy nocivo. Mi pregunta es, en una nota publicada por usted en el diario, en el portal Nodal, dijo que esperaba que el país vaya a un default por culpa de los acreedores y no se pague los vencimientos de deuda. ¿Este escenario en qué sería beneficioso para nuestro país? Bueno, lo que yo escribí en realidad arrancaba diciendo que me sorprendió muchísimo la oferta de renegociación de la deuda, que era Argentina país generoso, y que esperaba que en realidad sea una movida genial en la cual le hacen una oferta extremadamente generosa a los acreedores, estos no la aceptan tal cual está, empiezan a tratar de tirar un poco de la soga, el Estado argentino se planta y dice, es esto o nada, los otros dicen, en algún momento va a aflojar y vamos al default por culpa de ellos, digamos. Eso sería una movida genial porque queda el default en cabeza de los codiciosos acreedores que no aceptan una quita que es tan solo del 5% del capital y una quita de intereses importante. Ahora, antes de terminar de responder tu pregunta, les voy a decir algo importante porque esto fue una discusión bastante amplia donde hubo mucha mentira. La quita de intereses de la deuda argentina fue grande en porcentaje, 62%, 60%, lo que andan diciendo, porque los intereses que había prometido y firmado en los papelitos el macrismo eran delirantes. Delirantes para lo que la Argentina puede pagar y delirantes para lo que pagaba el mundo por las deudas que se emitían en ese momento. Entonces, si uno pone en una deuda de un país como la Argentina, que va a pagar el 8 o 10% anual en dólares, en un mundo donde hay un montón de lugares donde la tasa de interés de bonos soberanos está negativa o está cerca del cero, entonces es obvio que cuando haga una renegociación, lo primero que voy a decir es estos intereses no existen, son un delirio, y máxime con la situación actual. Pero si yo 2 semanas antes escucho al presidente que dice por 5 años no hay un peso para pagarle al FMI, no me imaginaba que alguien pueda decir en medio de la cuarentena y cuando todavía no sabemos cuándo vamos a salir de la cuarentena, en medio de una pandemia que fue el detonante para una crisis mundial económico-financiera que no va a desaparecer cuando desaparezca el virus, aunque aparezca una vacuna milagrosa mañana. Y una vaca muerta que era la que te iba a financiar en muchos dólares para pagar la deuda. Y la vaca muerta con el petróleo a $20 está más muerta que nunca o congelada en un freezer bastante importante. Con lo cual ya tenés una de las cosas que te iban a permitir los dólares, no la tenés. Y era la más importante, te diría. Porque el campo te da dólares para mantenerte de alguna manera importando lo que importas normalmente. Por suerte ahora el turismo está truncado porque eso siempre nos tiró un par de miles de millones de dólares en contra. Pero digo, no me imagino que dentro de 3 años la Argentina esté apta para empezar a pagar. Porque digo, primero vamos a tener que recuperarnos de la cuarentena que está teniendo un montón de impacto sobre la actividad económica y especialmente sobre la informalidad y sobre los sectores
que dependen de que la gente esté en la calle para ganar dinero. Pero también sobre profesiones liberales y demás, se están destruyendo capital de trabajo y se están destruyendo cadenas de pago. Entonces, primero vamos a tener que compensar todo el desastre que genera la cuarentena. Después vamos a tener que empezar a ver cómo hacemos para absorber la crisis mundial, incluyendo la del petróleo. Y después vamos a tener que empezar a tratar de reactivar la Argentina, que está hace bastantes años en una situación de recesión o de depresión directamente. Entonces digo, no me puedo imaginar que haya una oferta razonable en términos de capacidad de pago para dentro de 3 años, porque 3 años parece mucho, pero digo, esto que acabo de decir es para la Argentina empezar a compensar lo de la cuarentena mínimo hasta fin de año, para empezar a compensar el problema mundial del petróleo que nos tira la vaca muerta a la banquina y que va seguramente a generar una depresión de consumo y demás, y caída de precio en las commodities, y lo que pasa en Brasil, que espero que no sea nada grave, tenemos 1 o 2 años más y recién ahí vamos a empezar a reactivar. Entonces digo, me parece que fue ojalá una jugada maestra donde los acreedores aparentemente no van a aceptar esa oferta y vamos a ir al default por culpa de ellos. Por eso era mi expresión de esta que dijiste vos al principio, ¿no? Yo quería preguntarte, porque en los medios se está hablando de la posibilidad de que el gobierno lance una cuasimoneda, y quería saber, en caso de que esto ocurra, cuáles serían las desventajas y las desventajas que esta tendría. ¿Vos leíste algo de lo que yo publiqué de eso o no? ¿O de lo que yo comenté? No, porque estuve sin internet, sinceramente, entonces, por lo que estuve escuchando en la tele. O sea que no sabías que estoy diciendo en los medios que me encantaría, a pesar de que Guzmán dijo que no le encantaría para nada, en la charla que tuvo con Berbisky, en la entrevista, que no sé si la vieron, dijo no, de ninguna manera. En realidad hablaban de las cuasimonedas, ¿no es cierto? Yo lo que estoy diciendo es que si algunos gobiernos provinciales y municipales toman la idea de emitir sus cuasimonedas, y que yo le aplaudo, lo ideal sería que hagan cuasimonedas sobre la base de blockchain, que no estoy diciendo que larguen Bitcoin, que el Bitcoin les recomiendo a todos que no lo compren, porque el día que los estados centrales empiecen a mandar sus cuasimonedas en base blockchain, que puede ser el Banco de Inglaterra, de Estados Unidos, el Tesoro y demás, no tengo duda que lo primero que van a hacer es torpedear al Bitcoin, y con éxito además, porque tiene el poder de fuego. Entonces, yendo a nivel local, me parecería excelente que los municipios, regiones, provincias e incluso integradas entre sí, larguen cuasimonedas, y si lo hacen en base blockchain con tecnología desde los celulares, que es muy fácil de usar, imagínense que alguien dice, bueno, de hecho, 10 días antes que se armara el problema de las filas en ANSES, con los jubilados y los pobres haciendo fila en los bancos de a miles y desde muy temprano, yo a un amigo le sugerí que los contactos que tenía en ANSES empezáramos a ver el tema de una propia moneda en base blockchain para ANSES, que tiene plata y capacidad para generarla y desarrollarla muy rápidamente, o que lograra que Mercado Pago se las dejara hacer gratuita, sin ningún tipo de costo para los usuarios, digamos, y de alguna manera ponerle crédito y después a los comercios dárselo también gratuito. Eso es muy fácil de usar, apretás un icono, ustedes lo habrán usado, y lo puede ver. Mi vieja aprendió ahora a usar el teléfono inteligente, tiene 80 años y nunca usó ni siquiera una computadora, así que no tengo duda que sería algo genial, que es algo accesible, y que no solamente genera un medio de pago para dar liquidez, que es lo que va a faltar después de la cuarentena y lo que está faltando ahora, para darle capacidad de pago a la gente, sino también una herramienta de crédito. Las cuasimonedas es como si cada uno emitiera su moneda, y cuando uno puede emitir su moneda, puede generar crédito. ¿Cuál es la única advertencia? La advertencia es, si vos generas una cuasimoneda en una provincia, un municipio, una región, o lo que sea, los jugadores mínimos que tiene que haber para que tenga éxito y no sea una joda y un descontrol, que es lo que pasó con muchas cuasimonedas, es los que van a estar integrados en esa emisión van a ser el Estado, los sindicatos que vayan a recibirlo como pago parcial, digamos, de sus sueldos o lo que sea, privados o estatales, los comerciantes que van a ser los que lo van a recibir, los movimientos sociales que van a ser los pobres y los desocupados y demás, que también van a recibir probablemente subsidios y demás, y también cualquier parte como si fuera de la universidad y demás que pudiera darle además la parte tecnológica y cognitiva para que eso salga bien. Y lo bueno de blockchain, que por eso insisto tanto, no es que yo sea fanático de la tecnología, aunque lo soy, es que tiene mucha transparencia. Está como si fuera el libro donde está toda la información de cuánto había emitido. En las cuasimonedas había mucha joda de falsificación o de emisión de más, en realidad,
donde eso minaba el poder verdadero de pago de esa moneda, porque había mucha más emisión que lo que supuestamente había, mucha más corrupción, y en este caso es absolutamente imposible. Cuando vos tenés blockchain, sabés exactamente cuánto había emitido en cada momento, porque si no, no funciona. Eso pasa con Bitcoin o con cualquier moneda cripto que esté con base en blockchain. Y es una herramienta muy poderosa de crédito, y si jugás con todos estos jugadores al mismo tiempo, puede ser algo excelente para el futuro. Y de ninguna manera, como dijo Guzmán, competiría con el peso. Es otra cosa. Lo que hace es darle la posibilidad de autofinanciarse a las provincias y demás. ¿Cuál es el problema? Si vos le das un martillo a alguien que es un buen carpintero, va a clavar clavos. Si vos le das un martillo a alguien que es un chorro, va a romper vidrieras y va a chorear. Entonces, hay provincias donde va a funcionar y municipios donde va a funcionar, y hay provincias y municipios que no hay que darle permiso porque están en manos de mono con navaja. Pero bueno, es difícil decir eso. ¿Quién lo va a decir? Si sale una moneda en un lugar donde hay corrupción y está mal manejada y no hay actores participantes confiables, lo que va a hacer es no tener un valor rentable para nadie. Entonces nadie la va a querer tomar. Pero el patacón de la provincia de Buenos Aires, me acuerdo que en su momento incluso se usaba en provincias limítrofes, porque estaba bastante bien administrado, aunque obviamente hubo casos de corrupción. Y lo fundamental, obviamente, inicial para cualquier criptomoneda o para cualquier moneda de estas complementarias, aunque sea en papel, es que lo acepten para el pago de impuestos o tasas municipales. Una vez que hacen eso, vos le das circulación casi obligada, que es lo mismo que el peso, cuyo fundamental aceptación es que es obligatorio y que se acepta para los impuestos. Antes de la pandemia estábamos en el medio de lo que se decía una guerra económica entre China y Estados Unidos. Hoy en día China, con la crisis sanitaria casi superada más o menos, busca un poco recuperar, impulsar su imagen frente a otros países. Y Estados Unidos, en el medio de la crisis, como que está más para adentro, haciendo mucho, sentándose sobre la línea económica más autoprotectora, no sé cómo se dice, propia que ya tenía Trump de antes. Mi pregunta sería, ¿qué posiciones podemos esperar de ambos países una vez que la pandemia esté superada y el mundo se vea de frente con la crisis económica? Bueno, lo primero que quisiera aclarar es que Estados Unidos y China no están en una guerra económica, sino que están en una guerra geopolítica por ver cómo, en qué tiempos y de qué forma Estados Unidos va cediéndole la primacía mundial a China, que es una cuestión inexorable a mediano o largo plazo, excepto que Estados Unidos tenga algún as en la manga, digamos, pero esa primacía implica un montón de juegos geoestratégicos, entre los cuales obviamente está un juego económico que tiene que ver con la guerra de tarifas y demás, pero que definitivamente no lo es porque hay otros más importantes, de los cuales se ha hablado. Pueden leerlo o verlo en sus charlas a Gustavo Girado, un profesor que ha hablado mucho de eso, y que es muy ameno además, que es el tema del 5G, por ejemplo. El 5G, que parece una pavada, en realidad es una guerra mucho más fuerte que la guerra comercial que tienen por tarifas y demás China y Estados Unidos, donde además el desbalance entre lo que le exporta Estados Unidos a China y lo que le exporta China a Estados Unidos es tan grande el desbalance que cuando hay una guerra de tarifas lo que le golpea a Estados Unidos a China es mucho más fuerte que lo que le golpea a China a Estados Unidos. Pero la guerra es por una primacía, es por una especie de avance de la nueva potencia mundial y retroceso de la vieja potencia. Desde el punto de vista militar, Estados Unidos sigue estando muy por encima de China, o sea que si hay una guerra en Medio Oriente ahora que le encantaría a Trump para subir el precio del petróleo y que Estados Unidos se pueda autoabastecer con el fracking, que es lo que tenemos nosotros en Vaca Muerta y lo que tienen ellos, probablemente China tenga que quedarse un poquito al margen. Pero es una guerra que va a seguir y que recién empieza, digamos, y que, como te decía, una de las cosas más importantes que tiene es el 5G, porque el 5G lo que se está definiendo es quién va a tener de alguna manera la norma tecnológica y de alguna manera de formatos y demás que va a manejar el 5G. Y eso hace que uno no tenga nada que hacer y que el otro tenga todo. Esto es blanco-negro. Me acuerdo cuando yo era chico que estaba definiéndose la norma de los discos, de los CDs, y había dos tipologías, y ganó una de las empresas, que si no recuerdo mal era Sony, y la otra desapareció, la otra empresa no sé ni quién era porque murió. Lucharon y quedó. Lo mismo pasó con los VHS y demás. Esto es lo mismo pero multiplicado por 1.000.000, porque en realidad el 5G va a tener mucho que ver, no solamente con cuestiones económicas, con cuestiones tecnológicas, sino también con cuestiones que tienen que ver con la geopolítica y con el espionaje. ¿Quién maneja la información de todo el mundo y el Big Data? Y el Big Data me trae a que hoy
el único sector de actividad económica que debe estar en su pico histórico, aunque tiene una historia corta, es el Big Data. Estamos todos conectados, estamos todos adentro de Internet, a pesar de que a mí me ha pasado ahora de estar como en un rechazo y estoy empezando a alargar el celu y demás, pero de todos modos debemos estar en picos de uso del Big Data. Y el Big Data también va a estar relacionado con el 5G. Entonces, esta guerra recién empieza y nosotros que somos Latinoamérica y en particular Argentina estamos muy relacionados con cómo va esa guerra. Por ejemplo, el litio que tiene la Argentina en el norte, que lo tiene en Bolivia, bueno, no es casual el golpe de Estado de Bolivia, tiene que ver con que Bolivia, entre otras cosas, estaba procesando su litio con tecnología alemana y en asociación con los chinos, y es uno de los países que tiene más litio en el mundo junto con Argentina y Chile. Entonces, China y Estados Unidos están pujando por la primacía mundial. Va a haber escaramuzas económicas, de tarifas y demás, pero también están tratando de que Estados Unidos trata de que nosotros no le vendamos cosas a los chinos y de que los chinos no puedan hacer inversiones acá, lo mismo con Brasil o con toda Latinoamérica. Y de nosotros depende que saquemos ventaja de esa puja entre Estados Unidos y China, haciendo un equilibrio que no necesariamente es, bueno, Estados Unidos no me da, entonces voy a pedirle a China. Puede ser que seamos un país que la ventaja que tengamos es que Estados Unidos invierta un montón en la Argentina para desarrollarnos y para que seamos una especie de estado tapón de China en Latinoamérica. Es lo que hizo con Corea del Sur en su momento para pararlo a China en Asia. Entonces puede ser incluso que nos venga bien esta puja o puede ser que nos venga muy mal porque tenemos alguien que entrega todo por nada, que sería el presidente que estuvo hasta diciembre, ¿no? Entonces tiene que ser un gran negociador y un tipo que esté dispuesto a jugársela, porque la negociación no es barata, digamos, ¿no? Es una negociación donde te pueden apretar por muchas formas. Siguiendo como en este mapa geopolítico, preguntarte más en lo relacionado al Mercosur, a la región, a Latinoamérica en general, ¿cómo ves los últimos anuncios de Argentina saliendo de las negociaciones para nuevas negociaciones de acuerdos de libre comercio y qué implicancias crees que puede tener eso de cara a reactivar o no la coordinación regional, digamos, para enfrentar el cambio geopolítico que nos enfrentaremos en estos tiempos? Bueno, como dije hace un ratito, a mí Brasil es una de las cosas que más me preocupa por lejos, digamos, porque en realidad tiene mucha influencia en la Argentina, no solamente porque es un tercio de las exportaciones e importaciones, sino que cuando vos decís que es un tercio de las exportaciones de la Argentina, en realidad estás mirando las exportaciones totales sin mirar las que tienen más valor agregado o menos valor agregado. Entonces la Argentina al resto del mundo le exporta soja, le exporta maíz, le exporta trigo y demás, pero cuando tenemos que exportar cosas con valor agregado, como por ejemplo metalmecánica, automotores y demás, ahí está casi todo en el Mercosur y especialmente en Brasil. Con lo cual eso genera mucho más empleo, más derrame en pymes y demás, y si Brasil devalúa mucho, si Brasil hace acuerdos de libre comercio con otros países y demás, eso afecta a la Argentina no solamente en forma proporcional, sino donde más duele, que es donde hay valor agregado, donde hay pymes y demás. Entonces, ¿por qué la Argentina de alguna manera toma un poco distancia en estos acuerdos que está firmando Brasil, que en realidad lo firma el Mercosur, pero porque Brasil los impone de alguna manera? Porque en realidad hay una interna muy fuerte en Brasil todavía, que está indefinida, por suerte, entre los que son nacionalistas y los que están de alguna manera aceptando un alineamiento total con Estados Unidos. La línea de Bolsonaro es un alineamiento total y carnal con Estados Unidos, y hay algunos sectores militares y sectores políticos que están más por una salida nacionalista. Brasil venía siendo uno de los países más importantes del mundo en los BRIC, y de alguna manera Estados Unidos le puso una bota encima cuando hizo la movida del Lavallato, que más allá de que tenga cosas reales, fue diseñada y empujada de Estados Unidos, igual que nuestra versión berreta de los cuadernos, y eso de alguna manera abrió una grieta entre los nacionalistas que pretendían un Brasil gigante con una especie de vaca muerta que es el presal que tienen ellos en el océano, y que es lo primero que entregó Temer cuando la voltearon a Dilma. Así que Brasil está complicado y está tratando de ver qué hace con su futuro, si va a ser una potencia o va a ser un satélite de Estados Unidos. En esa definición yo creo que las autoridades argentinas lo que dicen es: yo voy a esperar a que esto se defina un poco más, porque hace poquito algunos como Berbisky decían que Bolsonaro prácticamente estaba de títere y ya le habían sacado todo poder.
ahora aparentemente no es así porque lo echó a su ministro de Salud, pero al mismo tiempo se le va a Moro, y no es casual que se le vaya como rata por tirante. Entonces, creo que la posición es, el Mercosur es recontra importante, lo sabemos, pero vamos a corrernos un poquito y no facilitarle las cosas al mono con navaja que tiene manejando Brasil ahora, hasta que esto se defina. Cuando se defina, que va a ser después de la cuarentena, porque si se mueren 500.000 personas en Brasil, obviamente no hay más Bolsonaro, y si mueren 100.000 también, entonces es un tema. Si no se mueren, veremos de todos modos qué pasa con Bolsonaro. Entonces yo creo que la posición fue esa, no es que la Argentina está abriéndose el Mercosur, sino que se está abriendo de facilitarle las cosas a tipos que les gustaría detonar al Mercosur. De hecho, Bolsonaro y su ministro en algún momento lo dijeron cuando habían ganado, que no les interesaba, que era secundario y demás, y están esperando a ver esa definición, pero sin duda el Mercosur es importantísimo para encarar cualquier tipo de relación con esta puja geopolítica de Estados Unidos, China y de todo lo demás que hay ahí en el medio, ¿no? Está Europa, que también está crujiendo y está complicada, el Brexit y demás. Así que espero que el Mercosur se fortalezca o que al menos no se debilite en manos de los más carnales que están ahora manejando una parte importante de Brasil. Hace 2 días dijiste en una charla en Proyecto Cultural Maíz que sentías que al Estado le falta presionar a los bancos y a las grandes empresas y que, bueno, nada, eso. ¿Crees que la actitud está ligada a una idea de preservar su imagen o que es más bien una falta de decisión o de organización política? Esa es muy buena pregunta y es de las que sería mejor que no trasciendan. De hecho, sos uno de los 30 que estaban escuchando la charla del Proyecto Cultural Maíz, y es que no había más, porque nunca vi bien cómo funcionaba, pero yo estoy diciendo que no es un momento para tomar decisiones tibias, porque en realidad hay varias situaciones que hacen que haya que ir a fondo. En el caso de los bancos, digamos que el gobierno dijo que los bancos necesitaban y tenían que prestarle al 24% a las pymes y demás, y las pymes dijeron no nos están prestando nada. Lo que dije es a los bancos pedirle por favor que hagan algo que va en contra de sus intereses, es una especie de tontera, una estupidez, y hay que ir a fondo a controlarlos, igual que hay que ir a fondo a controlar a los formadores de precios de la canasta de alimentos y bebidas. Porque si no lo haces, vas a tener pymes quebradas, pymes que no pueden volver a la normalidad, entre comillas, que cortan su cadena de pagos, que despiden gente o que no pueden pagar sueldos, y si no controlás el tema de alimentos y bebidas, vas a tener el mismo problema con gente que no puede pagar y vas a tener saqueos o gente que está desesperada y que tu imagen cae del 80% al 30% en 2 o 3 meses, o menos también, semanas. Entonces, ¿por qué digo que son momentos en los cuales hay que ir a fondo tanto con los bancos como con los formadores de precios como con los que hay que cobrar impuestos? Porque no hay tiempo ni margen para que no sea así. Y lo mismo con el tema del cobro de impuestos. De hecho, este tema del cobro de impuestos a los ricos, del 1 y pico %, no mueve el amperímetro de modo alguno. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué entonces los ricos lo resisten con tanta fuerza? Porque en realidad lo que hacen es tratar de que ni siquiera con el 1% o el 1,5% logren salirse con la suya, para que después no vayan por el 20% o por el 15% o por una imposición progresiva, que es lo que la Argentina se debe hace mucho tiempo, y no hay reforma tributaria que por lo menos está prometida de mediados de los 90 y estaba en la reforma de la Constitución y no se ha hecho. A todo nivel, desde que le cobren impuestos a los ricos, pero también que le quiten un poco de presión a la clase media y que repartan un poco más con las multinacionales y las empresas grandes. Y ahí, si algunos quieren mirar para contestarle a Milei, a Tecás y a todos los que dicen esa mentira de que la Argentina está entre los que cobran más impuestos en el mundo, la presión tributaria de la Argentina no solamente no es así, sino que estamos por detrás de Uruguay y de Brasil, y estamos 34 en el mundo. Entonces, la Argentina, el problema que tiene es que no le cobra a los ricos, no le cobra a las multinacionales, no le cobra a las grandes empresas, le cobra a la clase media y no le puede cobrar a la pobreza, a los pobres. Y a los informales que no son pobres, pero que están en la banquina o en el costado haciendo sus negocios. Entonces, como le meten cada vez más presión a la clase media está convencida de que la Argentina es cara en impuestos, y entonces pide que no le cobren a nadie, ni a ellos ni a los ricos, lo cual es un suicidio. Hoy se ve más que nunca que sacar el Estado de todos lados, de la salud, de la educación y demás, es un suicidio. En la salud se está viendo mucho más claro que nunca, pero en la educación es más nocivo todavía porque te hipoteca el futuro. Entonces, la situación de las finanzas públicas es una situación extrema. La emisión que se va a tener que hacer en el Banco Central y que ya se está haciendo, de darle a la maquinita a todo marcha, no tiene opción.
Yo me río cuando escucho a los técnicos, la liga técnica del gobierno que dice que no estaría bueno emitir tanto, y yo digo, bueno, listo, ¿qué hacemos entonces? No le damos subsidio a la gente, ni a las pymes, ni pagamos una parte de los sueldos. ¿Qué es lo que hacemos? Porque no hay magia para inventar de dónde recaudar el resto. Y aún si uno hace una reforma tributaria, de acá que la haga y la empiece a cobrar, puede pasar 1 año y medio, 2. Así que claramente no es momento para ser formalito, para pedir permiso, para ir de a poquito, porque en realidad los tiempos corren muy rápido y estamos en un contexto mundial y regional extremo, que no es por la pandemia. Cuando el virus esté contenido o haya una vacuna mágica, la crisis económica financiera mundial va a estar idéntica que ahora o peor, porque vamos a estar todos gastando en la vacuna que nos van a vender quién sabe quién, Bill Gates o quién sabe quién. A mí me gustaría volver sobre un punto que mencionaste, Juan, al pasar el tema de las criptomonedas. Escribiste bastante sobre el tema de las guaridas fiscales y me gustaría saber si considerás que las criptomonedas son las nuevas guaridas fiscales, si es necesario empezar a regularlas desde ahora, y si quizás aplicándole algún tipo de tributo, como por ejemplo el IVA o algún tipo de gravamen, se podrían desalentar y generar algún tipo de, obviamente, de ingreso para el Estado. Bueno, como dije antes, la criptomoneda es una herramienta. Si vos me preguntás, ¿es una herramienta útil para lavar dinero y para fugar dinero? Ni duda. Con el Bitcoin, el salto que tuvo cuando empezó a subir de los 1.200, 1.500, 2.000 dólares, que llegó a estar $19.000, era toda joda de los grandes bancos y los grandes fondos. ¿Por qué? Porque el Estado de varios países importantes del mundo, incluyendo Alemania, Japón, Estados Unidos, Canadá y algunos otros que me olvido, lo habían aceptado como parte de las carteras de los fondos, como parte de las carteras de algunos movimientos en los bancos, permitían que se abrieran cuentas, que se lo declararan los impuestos y demás. Obviamente que se hizo una especulación alrededor del Bitcoin que fue monstruosa, una montaña de lavada de guita, y usarlo como medio de pago para la economía negra, ni siquiera para la informal, para la negra. O sea que es una herramienta, las monedas, las criptomonedas son una herramienta que potencia todos los malos efectos que puede tener el efectivo y el cash. Pero, por otro lado, vos, si estamos hablando de criptomonedas emitidas por los gobiernos nacionales, por sus bancos centrales y demás, tenés muchísimas más ventajas que manejar efectivo, que, por ejemplo, la criptomoneda de un Estado central, de un gobierno central, puede tener trazabilidad. Vos sabés quién tiene en todo momento esa criptomoneda. Imagínense que la SUBE realmente la hicieran nominal, cada uno tiene su SUBE y se sabe que esta es tu SUBE y cada uno tiene una. Si te pusieran saldo ahí, saben en qué gastas tu plata y demás. Obvio que si estamos paranoicos y conspiranoicos, vamos a pensar que no está bueno eso y que prefiero usar el efectivo. Pero digo, eso tiene los días contados. Yo no tengo duda que el efectivo tiene los días contados y van a encontrar la excusa, hoy pueden encontrarla, la de que infecta a mucha gente y la gente se contagia con el efectivo. En India, les recomiendo a alguno que tenga curiosidad de este tema, para mí fue un puntapié, un experimento. Yo fui a la India en el 2017 a estudiar profesor de yoga, me recibí en profesor de yoga, y hacía menos de un año habían cambiado todos los billetes de alta denominación. Cuando digo alta denominación, quiere decir que cambiaron todos los billetes como si acá cambiaran todos los de 100 pesos para arriba. Una noche, a las 8 de la noche, el primer ministro dijo, a partir de mañana estos billetes están con sus días contados y en un mes no sirven más. Así que tráiganlo y deposítenlo en el banco y expliquen de dónde lo sacaron y le vamos a dar después billetes de los nuevos un tiempito después. 1.400 millones de habitantes y lo hicieron así. Al final tardó 2 o 3 meses y cambiaron todos los billetes y bancarizaron a todo el mundo y fue una cosa que la gente no habló mucho, pero para mí fue un experimento que tiene que ver con un día cambiar todo el efectivo por una cripto. Aparece el criptodólar y te dicen agarrar tus dólares físicos, ponerlos en un banco que sea nuestra filial en cualquier lugar del mundo, explicar de dónde lo sacaste, que se van a poner laxos porque los estadounidenses no tienen mucho problema con de dónde la sacaste, y lo van a cambiar. Las guaridas fiscales van a tener ventaja de eso. Si a las guaridas fiscales nadie le pone el cascabel, no importa si tenés cripto, billete, oro, rublo o barrilcito chiquitito de petróleo, siempre van a andar bárbaros. Y las guaridas fiscales no son un accidente, son algo central en el funcionamiento que describía yo de no pagar impuestos por evasión, elusión, fuga, por dibujo de los precios de este comercio internacional globalizado, y manejar esa guita para después prestársela a los países para hacer inversiones que por ahí destruyen muchas cosas de la tierra como minería, petróleo, y que están medio anónimas,
y de alguna manera si alguien no va en contra de ese sistema y pone otro tipo de reglas de juego internacionales, no importa si cambiamos a la cripto o no, eso va a seguir fuerte y haciendo mucho daño al sistema productivo, a la gente, al comercio y demás. Recién, hace unas preguntas, mencionaste a Milei y a Tetaz y también contaste que te tienen bloqueado. Justo vos ayer, en el día de ayer, en la página Identidad Colectiva, escribiste un poco sobre estos economistas mediáticos que llevan más a confundir con sus predicciones a la gente que a tranquilizarlos y que cuentan con una impunidad. Quería saber si podías profundizar un poco en ese aspecto. Bueno, veo que hacen los deberes los chicos, me sorprenden, te digo, hicieron, ya me da esta cosa, deben haber investigado de mí y me da un poco de cosa, pero en realidad yo lo que hablé, más allá de que en el título decía que generaban confusión, en realidad lo que hacen es operar. Y el problema de alguien que está operando es que si alguien opera en favor de una determinada línea económica, en favor de algún tipo de plataforma política, ideológica, lo que sea, pero abiertamente, me saco el sombrero y digo, bueno muchachos, discutamos, debatamos, peleemos mediáticamente para ver quién convence más de lo consolidado y lo sostenible que son sus ideas. Pero el problema de estos economistas que van tanto a la televisión son dos por lo menos. Uno, que están esponsoreados en general y están esponsoreados para defender algo que no admiten o no dicen que defienden. Entonces tienen intereses creados y tratan de llevar a la gente muchas veces incluso en contra de los propios intereses de la gente que los escucha. Entonces le donan la píldora, los convencen, los confunden con además muchas teorías económicas que son bastante complicadas, pero que algunos tipos como Milei las saben hacer simples, llenas de eslogan y demás, y de alguna manera tratan de confundir a la gente para que defienda cosas que van en contra de sí misma, lo cual es increíble, pero ocurre. Entonces vos tenés, yo me acuerdo en algún momento de estar discutiendo, me estaba entrevistando Loto Biasda hace algunos años, y después de que yo hablé del tema del impuesto a las ganancias y de lo que estaban pidiendo los sindicatos, la derogación de ganancias, que el salario no es ganancia y todos querían hacer pelota el impuesto a las ganancias, yo lo defendí el impuesto a las ganancias, y después de que hablé yo, habló un dirigente de un movimiento social de desocupados, pobres y demás, y estaba también queriendo que se derogue el impuesto a la ganancia. Y si hay alguien que tendría que defenderlo, son los pobres, porque a ellos obviamente no les cobran, y todo lo que recaudan de ganancias, como mínimo una parte del Estado lo va a terminar gastando en ellos. Entonces, estos economistas operadores, que muchas veces tienen una presencia mediática muy grande, porque además sus propios sponsors son los dueños de los medios, de hecho he descubierto algunas cosas interesantes, pero no me gusta dar nombres, ni en el artículo lo di, porque en realidad algunos de ellos no son malos tipos, simplemente eligieron el camino de hacer mucha guita y de llegar a los cargos por izquierda y no por mérito. Entonces, el problema de esta gente es que en realidad el periodismo muchas veces no especializado no ve dónde lo están embocando en esas teorías económicas que le venden, y entonces facilita que le emboquen a la gente. Porque además son tipos que han estudiado mucho la forma de presentar a los demás, o que se manejan en mundos académicos donde la teoría va totalmente desconectada de la realidad. Y entonces manejan las teorías que venden en Estados Unidos, y nosotros estamos en la Argentina que esas teorías no nos encajan ni de casualidad. Me acuerdo que había un premio Nobel, que no me acuerdo quién era, de economía, que decía que había 4 tipos de economías en el mundo, en la época que todavía estaba la Unión Soviética: el capitalismo, el socialismo o el comunismo, Japón y Argentina. Eran los 4 tipos de economía. Obviamente la nuestra no era precisamente virtuosa, ¿no? Entonces digo, las teorías económicas de los libros escritos en Estados Unidos ni siquiera se aplican a Estados Unidos, menos se van a aplicar o van a servir para explicar la Argentina. Pero la gente o los periodistas es difícil que entiendan esto, por eso yo hablo de los medios y demás, tratando sobre todo de contestar los trucos que tienen esos economistas. Quería preguntarte, ¿qué factores económicos son positivos a pesar de la situación que atravesamos como país hoy en día? Eso sí que es difícil, ¿eh? Mirá, yo hace poco decía, que en realidad es una especie de positivo de consuelo, que si los acreedores hasta hace poco estaban peleando por los dólares que íbamos a generar con vaca muerta, ahora ni eso tienen para pelearse porque la vaca muerta está muerta o congelada. Con lo cual, hoy, un acreedor
de la deuda argentina tiene dos problemas. Primero, que la Argentina está en el horno más que nunca y ni siquiera tenemos vaca muerta. De hecho, que el petróleo esté tan barato hace que el litio tampoco pueda estar tan caro, porque las baterías de litio, que en algún momento, obviamente, además de los celulares y la tecnología portátil, tiene que ver con las baterías de los autos eléctricos, el auto eléctrico con un petróleo de $20, si se logra sostener el tiempo, cosa que dudo, pero en perspectiva, digamos, va a haber mucho menos empuje para los autos eléctricos. Más allá de que contaminen, normalmente también tiene que ver con un tema de costo-beneficio. Si el petróleo está a $20, y hay países que les aseguro que la nafta está bajando, no como acá, entonces hay menos empuje para los autos eléctricos y por lo tanto el litio, y ahí nos pega también en otra de nuestras posibles exportaciones que se estaba barajando para generar dólares para pagar. Entonces, eso sumado a que el contexto mundial hace que lo que hablamos antes, el capitalismo, entre comillas, no es que se va a derrumbar y va a venir un socialismo mundial, o una fraternidad mundial, o un gobierno mundial, pero está en discusión cómo se van a tratar las deudas de los países de acá para adelante. Si yo fuera un fotobuitre no estaría tan seguro de que va a venir un Griesa que me va a dar toda la razón sin ningún tipo de problema para embocar a un país como la Argentina en una renegociación donde el 94% de los acreedores dijeron que sí. Primero porque Griesa se murió y me alegro de ello, y segundo porque esto va a estar muy en discusión porque no va a ser solamente la Argentina la que tenga problemas de deuda. Los que van a tener problemas de deuda son muchos países del mundo, incluyendo por ejemplo a los dos que la pasaron mal en Europa inicialmente, que son España e Italia. Entonces va a haber muchos países que van a estar con problemas de deuda y eso hace que nosotros estemos en un marco en el cual no está tan claro que nos van a castigar por ser un mal alumno. Entonces, mal de muchos, consuelo de tontos, pero en este caso nos juega a favor. Y lo otro que mencioné antes es, si hay una puja geopolítica entre Estados Unidos y China y sabemos aprovecharla, por ahí podemos obtener ventajas que tienen que ver con esa puja geopolítica y con que nosotros somos uno de los 3 países más importantes de Latinoamérica y que además tenemos determinadas cosas que no hay muchos países en el mundo que la tengan, como producir reactores nucleares, satélites, teníamos industria aeroespacial y demás. Entonces, digo, todas esas cosas en una puja internacional por el poder pueden ser una buena base para que alguien ponga guita acá y diga desarrollémoslo y que quede bajo nuestra ala, como el caso de Corea del Sur o de Japón en su momento con Estados Unidos, ¿no? En el último artículo que escribiste para el cohete a la luna, mencionaste que las buenas noticias económicas solo pueden venir de la mano de cambios profundos en cómo se maneja a nivel mundial la economía. ¿Cuáles serían esos cambios profundos que vos crees necesarios para generar este cambio? Bueno, voy a sintetizarlos, pero los estuve bosquejando de alguna manera antes. Uno de ellos tiene que ver con estas guaridas fiscales, que en realidad en el fondo la discusión es cómo vamos a hacer para repartir en el mundo la tributación. Es decir, lo que pagan de impuestos, sobre todo las multinacionales. Porque en realidad los ricos locales, digamos, de cada país, el problema que tenés es si se mudan físicamente, que ahí hay toda una discusión, porque hay formas de ver cuándo realmente su vida pasa por el otro país o no, como ahora esta puja que tenemos con los uruguayos están tratando de chuparse a nuestros ricos, que fijen domicilio fiscal y domicilio real allá, para que paguen impuestos, pues en realidad no paguen casi nada allá, pero la FIP puede decir, sí, todo muy lindo, pero si vos estás X tiempo acá y además tenés a tu esposa y a tus hijos yendo al colegio y al gimnasio acá y demás, yo interpreto que seguir viviendo acá. Por más que vos me digas que vas a Uruguay un montón de tiempo y demás. Entonces, este es un pequeño ejemplo de cómo vos podés discutir internacionalmente dónde y cómo se tributa. Pero obviamente lo más fuerte en el tema de tributación son cómo tributan las multinacionales. Y ahí tenés el ejemplo de Europa, que está teniendo una puja muy fuerte con Estados Unidos, que arrancó con una de las pocas filtraciones, que fue una filtración real y no operada, que se llama LuxLeaks, la filtración de los Luxemburgo, los papeles de Luxemburgo, que efectivamente era de un tipo que se hartó de trabajar en una de las Big Four, que son una de las 4 firmas grandes de auditoría, que dibujan cosas en Luxemburgo, y entregó un montón de datos a la justicia, no me acuerdo de qué país, no me acuerdo si era Holanda inicialmente, España, Francia, varios, y se hizo juicios que incluían a grandes multinacionales. Por ejemplo, Apple, por ejemplo, IKEA, por ejemplo, Fiat y demás, con multas o con reconsideraciones impositivas de varios miles de millones de euros solo por un año. Esta discusión de cómo tributan las multinacionales y que se tiene que poner de acuerdo el mundo y de alguna manera dejar de hacer de cuenta que las guaridas fiscales son unas islitas descarriadas, que son un accidente, es central. Porque si no discutimos cómo se van a financiar los estados nacionales a partir de ahora, lo único que queda es esperar a ver cómo colapsan,
cómo le sigue metiendo presión a la clase media vota a fascistas, a reaccionarios, y entonces vamos al suicidio colectivo. Entonces digo, lo que es central para mí es la discusión de la tributación de las multinacionales en el mundo. Y lo segundo central, porque tiene que ver con la autodestrucción desde el punto de vista ecológico y demás, es esto de producir pedacitos en China, Tailandia, Vietnam y empacarlo en un país africano y después llevarlo allá, y todo esto es un delirio energético y es un delirio que tiene que ver solamente con los beneficios que tienen las multinacionales, porque le pagan poco a cada uno de los que intervienen en esos países en la transformación, o porque están aprovechando agujeros fiscales o agujeros normativos en esos países. Así que básicamente lo que está en discusión es la globalización y su impacto en lo tributario y su impacto en lo energético y en lo humano, digamos, ¿no? Quería pedirte que aclares un concepto que al menos a mí no me queda claro de escucharte ahora y de haberte leído. Si la propuesta que presentó el gobierno es generosa, como decís, ¿por qué deberíamos esperar que los acreedores no acepten la oferta? Primero porque los acreedores son codiciosos. Y esto me lleva, por ejemplo, a cuando la gente votó a unos empresarios millonarios pensando que como ya eran millonarios no iban a chorear, y ya vemos cómo les fue. Entonces digo, pensar que porque un león ya comió suficientes antílopes y va a ser vegetariano es un error fatal. Los acreedores externos, uno podría decir, dijeron que esto era un ultraje y demás en boca de los grandes multimedios argentinos, especialmente de Clarín, porque probablemente los dueños de Clarín, muy seguramente con la que fugaron afuera, han comprado bonos, porque está bastante comprobado y bastante sabido que mucha de la deuda externa argentina en realidad es con argentinos que la fugaron y usando cáscara de las guardias fiscales la vuelven a comprar, y eso aparece como un acreedor externo, un supuesto plomero norteamericano o un pobre jubilado italiano, y cuando en realidad son otros que tienen que ver con los multimedios de acá y demás. Entonces, la oferta fue generosa, porque si no, al día siguiente no hubieran subido los bonos el 8% como subieron. El problema es que siempre van a pedir más, y que la quita que tiene que ver con los intereses y la prórroga de 3 años de no pagar, obviamente que a ellos les complica la vida, y hay muchos que apostaron en realidad a ir a juicios y ganarlo a largo plazo porque pueden ganar mucho más plata. El problema es que eso todavía no está claro que les vaya a salir bien. Pero los bonos, cuando se hizo esta oferta, cotizaban a 1/3 aproximadamente de su valor, con lo cual, si vos estás diciendo que la quita en capital va a ser solo el 5%, y la quita de interés tiene que ver con que el interés en el mundo además cada vez está bajando más, y está cerca de cero prácticamente en todos los países razonables o relevantes, entonces no me queda otra que decir que los acreedores saben que cuando uno hace la oferta lo que está poniéndole es un piso a lo que les va a ofrecer, y entonces empiezan a pedir más. Si el gobierno, como dije yo, está haciendo una jugada maestra que dice no, flaco, este no es mi piso, este es mi techo, y esto es esto nada, y se pone inflexible y los fuerza a que no acepten, entonces es una jugada maestra si le sale bien. El problema sería que lo acepten y dentro de 3 años tengamos que empezar a pagar $500 millones, además en un año electoral. Entonces digo, no me imagino que sea tan generosa como para que digan, sí, ¿dónde firmo? Eso hubiera sido, por ejemplo, una quita en capital del 5 y una quita en el interés del 10, en vez del 60. Pero eso hubiera sido realmente como para que los prenda fuego, y no fue el caso. Y además, recuerden, como dije, que al día siguiente subieron los bonos bastante y casi todo, ¿no? Haces bastante referencia sobre la tributación de las multinacionales. Te quería consultar cómo controlas que las multinacionales te paguen lo que te tienen que pagar, más que nada en un país como Argentina, donde sabemos que no solo da mucha mano de obra, sino que te dicen, bueno, no te quiero pagar, me levanto y me voy, y eso generaría a contrapartida una revolución, no sé si una revolución, pero un levantamiento social de toda la gente que se quedó sin trabajo. ¿Cómo se hace para equilibrar esas dos cosas? Perfecto, me gusta porque me das pie para 2 cosas. Primero, que las multinacionales dan mucho trabajo es mentira. La mayor parte del trabajo la generan las pymes. En casi todos los países del mundo, y en la Argentina, si no recuerdo mal, es el 70% del trabajo lo generan las pymes. Así que desde el punto de vista del trabajo, si cada multinacional te está haciendo quebrar un montón de pymes, no sé si no salís ganando, si se van todas. Segundo, el se van todas es mentira, no se van. Porque en la época del kirchnerismo le pusieron bastantes trabas, les complicaron bastante la vida con un montón de cosas, y sin embargo no se fueron. Porque en realidad la multinacional no está en la Argentina porque le gusta, está en la Argentina porque hay un mercado
de 44 millones de personas, y hay un mercado en el cual la clase media todavía no desapareció y tiene un poder adquisitivo importante, entonces van a estar acá porque hay cosas para vender, digamos. Entonces, y eso es lo mismo en cualquier país. Eso es lo que está haciendo Europa, está diciendo, yo no puede ser que sea un mercado de consumo espectacular y Apple no paga un mango de impuestos en Europa porque está haciendo de cuenta que está en Irlanda, que es una especie de paraíso fiscal, y entonces paga el 0,05 de sus ingresos y de sus ganancias en Irlanda de impuestos, y eso cubre a toda Europa. Eso es demasiada joda y no lo podemos aceptar. Que es lo que pasó con las filtraciones de Luxemburgo, esta que comentaba. Para un año en particular, la tasa supuesta de impuesto a la ganancia de Irlanda era del 12,5%, que ya de por sí eso lo ponía como una guarida fiscal, en las listas incluso negras, y en lo que estaba pagando efectivo Apple por un acuerdo específico que había hecho con el gobierno, era menos del 1%, era el 0,05%, era un valor ridículo. Entonces, ¿cómo hacer para que las multinacionales paguen? Como dije antes, se tiene que poner de acuerdo el mundo, o por lo menos una parte importante del mundo. Pero ¿quién va a defender las multinacionales? Bueno, los países que sacan más beneficio del accionar de las multinacionales. Entonces uno dirá, claro, las multinacionales son norteamericanas y pagan impuestos en Estados Unidos. Error. Tampoco pagan en Estados Unidos. ¿Qué hacen las multinacionales? De casualidad vi un cuadro alguna vez que alguien lo mostró, alguien que no me cae muy bien, que es Miguel Bogiano, lo mostró para otra cosa, y era quiénes son los tenedores del bono del tesoro, de la deuda norteamericana en el mundo. Y en el top 10 de domicilio fiscal de los tenedores de bonos del tesoro de Estados Unidos, que son trillones de dólares, en el top 10 había 5 guaridas fiscales como domicilio de los tenedores. Y el que estaba más arriba de esos 5, solo por detrás como tenedor de deuda, como domicilio fiscal, de China y de algún otro que no recuerdo, si estaba tercero, era Irlanda. ¿Por qué? Porque las grandes multinacionales norteamericanas están en Irlanda acumulando un montón de beneficios que no pagan impuestos, porque lo arreglan con 2 mangos en Irlanda, y con lo que no pagan de impuestos le compran bonos al tío Sam. O sea que hacen lo mismo que con nosotros, pero pagándole una tasa de interés el tío Sam muy chiquitita. Entonces, por eso el tío Sam no los combate, porque aunque no pagan impuestos allá tampoco, lo que hace es venderle su bono de tesoro y la deuda, con lo cual les da un beneficio, digamos, y al mismo tiempo negocia otras cosas. Pero el único que sale beneficiado de eso es la multinacional y muy marginalmente los que mueven los bonos del tesoro de Estados Unidos, pero definitivamente la población de Estados Unidos no sale beneficiada por ese pago de impuestos que es minúsculo, o por esa deuda, ni mucho menos por el trabajo. Y lo que está haciendo Trump es volver para atrás con el tema del trabajo, no tanto con los impuestos, que en algún momento lo mencionó y se dio cuenta de que se le iba a complicar con los bonos de tesoro. Entonces lo que está tratando de hacer es recuperar los trabajos. Tráigalos de nuevo de China para acá, porque no puede ser que yo para armar un tanque ahora, para ir a una guerra, haya algunas partes del tanque que las tengo que comprar en China porque mandaron todo para allá. Por cuestiones geopolíticas y geoestratégicas no lo puede permitir, y porque además la gente no tiene laburo y Trump sabe de dónde ver a los votantes, y entonces el famoso cinturón del óxido necesita trabajo y que las multinacionales vuelvan de China para Estados Unidos. Así que las multinacionales, la única forma de controlarlas es a nivel mundial, y para eso hay que ver cómo se resuelven las internas de los países más centrales, como por ejemplo la interna de Estados Unidos, que hay una interna entre los financieros y los productivistas que están junto con Trump. No porque sea el iluminado de ellos, sino porque es el que está hoy encabezándolos en contra de los otros que estaban con Hillary Clinton. Tarde. Te quería preguntar sobre y hacer también una comparación de la crisis del 2001 en la Argentina, y que una gran ayuda para salir de ese panorama fue la exportación de soja. ¿Crees que en la actualidad las exportaciones de materia prima pueden beneficiar a la Argentina frente a otros países que en un mundo de crisis exportan productos que son más caros y no son tan consumidos? Muchas gracias. Claro, una cosa que yo vengo diciendo estos días, cuando escucho que dicen que el comercio mundial se va a ver resentido por toda la crisis económica financiera mundial y por la pandemia, en ese orden además, porque les recuerdo que la pandemia en algún momento va a aflojar, pero lo otro no, va a empeorar, es que la gente sigue comiendo en el mundo. Ahí hay que desmitificar diciendo que la Argentina es uno de los mayores productores de alimentos del mundo. Eso es mentira. La Argentina es uno de los mayores productores del mundo de proteínas vegetales. Porque lo que exportamos de carne no mueve el perímetro de nadie, es irrelevante, más allá de que para algunos sea un gran negocio. ¿Qué son las proteínas vegetales? Cereales oleaginosas, que básicamente se le dan como alimento a los pollos y a los cerdos, sobre todo, y también alimento balanceado de las vacas, pero mucho menos, y lo convierten en carne también, además de alimentar por cuestiones indirectas a
a toda la parte alimenticia procesada, digamos. Entonces, la gente va a seguir comiendo. Por ahí va a consumir un poquito menos porque está menos activa por la cuarentena o por lo que sea, pero es marginal. Entonces vamos a seguir exportando, pero lo que pasó en el 2002 fue lo que dije antes, con la mega devaluación que hubo, que fue pasar el dólar de 1 a 3.50 más o menos, y al mismo tiempo con un poder adquisitivo hecho pelota de la gente porque la inflación y la suba de salario no fue más del 40-50%, las importaciones se fueron creo que a la mitad. Y las exportaciones, en cambio, subieron un poquito. No subieron mucho porque en realidad no teníamos cómo, y fue bastante marginal, pero subieron y las importaciones cayeron mucho. Eso es lo que está pasando ahora. El poder adquisitivo de la gente con el macrismo cayó como 25-30% como mínimo en los sectores formales, con lo cual cayó mucho la importación. Al mismo tiempo, al detonarse todo el tema de turismo, que a nosotros siempre nos dio negativo, nos salvamos también de ahí de un saldo negativo, y sin duda que nuestras exportaciones de cereales van a seguir y vamos a tener un saldo, como dije, de por ahí 20.000 millones de dólares positivos. En 2015 estábamos más para tener 10.000 negativos que algo parecido a esto. Y en 2011 estábamos para el cachetazo también. Entonces, sin duda nos va a ir bien en el comercio exterior, aunque esté en la crisis internacional, aunque haya aranceles y más, porque alguien puede decir, China hizo un acuerdo con Estados Unidos y le va a comprar más cereales, más soja y demás. Es que si China le compra más a Estados Unidos, lo que Estados Unidos le vendía a otro, seguramente se lo vamos a vender nosotros. O si nosotros, como siempre, vamos por detrás por una cuestión geopolítica y todo, nos van a comprar los estadounidenses a nosotros para exportarle a China o para el consumo interno. O sea que en el fondo no hay forma de reemplazar las proteínas vegetales de la Argentina porque son bastante relevantes en el mercado mundial, más allá de que hay otros grandes como Brasil y Estados Unidos que también determinan precio y volúmenes monstruosos. Y por otro lado, no nos puede salvar totalmente el tema de la soja y los demás cereales porque no tenemos capacidad de empujar mucho más rápido el crecimiento de las exportaciones porque en los últimos 15, 18 años el crecimiento fue monstruoso. Pasamos prácticamente a triplicar o cuadruplicar nuestra producción de cereales y oleaginosas y eso además colapsó nuestros sistemas de logística. Es decir, que la gente tenga en los campos la silo bolsa no es porque estén especulando en contra del gobierno, más allá de que alguno lo pueda hacer marginalmente, sino porque está colapsado el sistema de transporte de los camiones de Moyano y de los trenes que están destruidos por un montón de cosas, incluido el menemismo, y de los puertos. Entonces eso hace que para compensarlo hagan los silo bolsa para aguantar en la época de cosecha hasta que se lo puedan llevar al puerto y demás. Todo eso, si aumentáramos mucho más todavía nuestra producción, llevaría a problemas mucho más graves en la logística y a que no sea deseable, digamos, ¿no? Sí, buenas tardes. Yo lo que te quería preguntar es, estuvimos hablando sobre la emisión de moneda y lo que quería preguntar es si esto puede acarrear un proceso inflacionario más grande, si podemos caer en una hiperinflación como alguna vez tuvimos. Bueno, me viene bien la pregunta porque nadie había hablado mucho de inflación y vos estás dando la tecla de una discusión con la cual tranquilamente me trenzaría con Tetaz y con Milei, que es la emisión del Banco Central fuerte lleva a una hiperinflación o a una inflación desatada. Bueno, eso es mentira. Y lo voy a digamos, tratar primero de probar por el absurdo, que es, en el último año del macrismo, la emisión fue cero. Estuvo un año congelada la base monetaria, es decir, la máquina tenía telaraña, la máquina de imprimir billetitos, y además todo lo que pudiera estar emitiéndose por el pago de los intereses de la LELIC se iba reconvirtiendo y retomando con LELIC que pagaban fortuna, pero que en realidad no lo pagaban, sino que era una bola, ¿no? Ese año la inflación fue del 55%, que era además muchísimo más que los años anteriores, con lo cual se demuestra que la inflación no solamente es por emitir. Emitir muchos billetes genera inflación o hiperinflación, depende de lo que haga el gobierno y depende de lo que hagan los jugadores económicos y de dónde arrancás. Si vos emitís un montón en un momento en el cual el uso de la capacidad instalada de tu economía es microscópico, como pasaba por ejemplo en el 2001, vos podés emitir un montón y sin embargo no irte a una hiperinflación. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es darle liquidez a un lugar donde no hay ni oferta ni demanda porque está trabado todo, porque el dinero es el que le da de alguna manera el lubricante al sistema económico. Si te vas de mambo, obviamente, y no controlás a los agentes económicos en su comportamiento, probablemente los formadores de precios aprovechen para subir los precios lo más que puedan, un montón de gente
por Tetán, Milei y todos los operadores que mencioné en el artículo del domingo, van a estar operando para asustar a la gente y que se vaya corriendo a comprar dólares, y entonces vas a tener una profecía autocumplida con una hiperinflación. Sin embargo, si vos, como dije antes, vendés parte de los dólares que tenés del superávit de balanza de comercio exterior, de alguna manera subís un poquito las tasas de interés de la manera que se te ocurra o la puedas hacer, que no quiere decir que des el ICA al 80%, porque si no tenemos otro problema grave. Y al mismo tiempo estás con la pistola en la cabeza de los formadores de precios, estudiándole los costos, no poniéndole una lista de precios máximos que todos sabemos que es un desastre, sino metiéndote adentro de las empresas todo lo que te tengan que meter, con los organismos que te tengan que meter. Si los tenés que chumbar con la FIP, con la UIF, con el Banco Central, con Defensa de la Competencia o con Moreno Reloaded, los chumbás. Pero no podés ir por las buenas porque te van a empomar. Y en Estados Unidos, en la Segunda Guerra Mundial, fue una de las experiencias de control de precios de alimentos, obviamente, y la canasta básica más exitoso de la historia. Y lo manejaba un gran economista que les recomiendo, uno de los pocos que disfruto leer, casi el único, que se llama John Kenneth Galbraith, que controlaba los precios, pero muy activamente, muy metido, no solamente en los de la comida, sino también lo de los insumos estratégicos para el armamento y demás, el acero y otras cosas que obviamente los pillos querían aumentar. Entonces digo, hay que controlar a los formadores de precios, pero con la pistola en la cabeza, no por las buenas. Hay que controlar el sistema financiero que te presta el paraguas cuando no llueve y cuando empiezan a venir nubes te lo quita y no te lo presta ni de casualidad. Y hay que controlar de alguna manera el dólar y los formadores de opinión del tema del dólar, como dije antes, en parte combatiéndolo y en parte ofreciendo dólares los que tenés de superávit. Eso, de alguna manera, si lo manejás bien, te lleva a que no tengas hiperinflación. Esto lo pienso yo, pero también yo cada tanto tengo una reunión ahora virtual con 7 amigos economistas que tenemos el espectro ideológico bastante amplio y discutimos mucho estas cosas, y lo último que discutimos fue eso: viene una I, pero no viene una I. Hay asados apostados incluso, y la mayoría de los 8 llegamos a la conclusión de que si saben manejarlo, no vamos a una I. Si no lo saben manejar, vamos de cajón. Me gustaría hacer referencia, vos al principio de la charla nombraste que el coronavirus no fue la gota que rebalsó el vaso. Y en una entrevista Entre Amigos dijiste que esta crisis venía del 2018 y que el sector financiero mundial generó un montón de distorsiones en el sistema productivo, sacándole plata a los estados con la presión de que tomen deuda. Y lo que me gustaría saber es, ¿cuáles son estas distorsiones? Bueno, las distorsiones en realidad, que son las que están generando la interna esta en Estados Unidos entre los tipos que son productivistas, llamémoslo, y los tipos que son desquiciados financieros, cuyo mayor y mejor exponente puede ser el lobo de Wall Street, y los otros, los productivistas, no son buenitos, sino que son tipos a los que les gusta ver ganar plata por algo concreto y que tenga algún aporte, aunque sea a la posteridad. O sea, no es que son tipos que están preocupados por la gente, puede ser que haya alguno, pero no sé, sino que en realidad lo que les gusta son los laureles. Y a los financieros que ganan mucha guita, nadie les da laureles. Pero al tipo que te produce un auto de la nada y vende millones de autos cuando nadie compra un auto, como era Ford, ese tipo queda implantado en la historia como un tipo que hizo algo trascendente. Lo mismo con todos los demás productivistas, de alguna manera. Entonces, este desquicio financiero en el cual la guita hace cada vez más guita y está más desconectado de lo productivo, lo que hace es cada vez necesitar más, como una droga, y ese cada vez necesitar más se lleva puesto a los estados nacionales y también a la gente y también a la ecología y demás. Todo eso está financiado por la masa de dinero gris, porque hay mezclado dinero blanco con dinero negro y todo se licúa en las guaridas fiscales y en Wall Street, Londres, Shanghái y otros lugares, y eso está presionando para obtener lucros cada vez más grandes, o por lo menos los mismos, pero de masas cada vez más grandes, y se lleva puesto a todo el sistema humano, al sistema productivo, al sistema ecológico y demás, justamente porque además está tan distribuida la propiedad de esos fondos que nadie se hace cargo de ser el propietario de esas empresas o de esos préstamos o de esos lucros. Cada uno lo ve como una especie de microunidad de negocio que tiene que competir a ver quién hace más guita por el mero hecho de hacer más guita, y entonces terminan en una carrera desquiciada como si fueran un montón de adolescentes narcotraficantes en un barrio pesado que nadie les pone coto. Entonces, si esos están compitiendo, el que no compite y se hace buenito, los otros se lo llevan puesto. Si hoy una multinacional, hay un CEO que dice, no, yo voy a pagar todos los impuestos bien y no voy a tener más curros y no voy a usar las guaridas fiscales, o lo internan porque está desquiciado, o le serruchan el piso
o los accionistas decir andate porque acá hay otro que me va a hacer ganar mucha más plata. Entonces el problema es que muchos de esos tipos están incluso pidiendo que alguien le ponga coto a este desquicio financiero que no les deja ni siquiera producir a los que quieren producir. Saluda. Quería consultarte, más o menos de la mano con esto que venías diciendo, quería saber tu opinión y qué medidas te parece que se pueden tomar con respecto a que los bancos no estaban dando préstamos a las pymes y demás últimamente. Gracias. Bueno, como dije antes, por las buenas, con los bancos, olvídate, yo estuve 2 años de asesor de Mercedes Marcó de Pons cuando fue presidente del Banco Nación y 2 años cuando fue presidente del Banco Central, y la impresión que yo tenía de los bancos, que por cierto no era buena y eran uno de los sectores económicos que yo más odiaba, no mejoró. Sí que quedé con muchos amigos, digamos, en el Banco Nación sobre todo, en el Banco Central muchos menos, contados con los dedos, y es un sector que es hijo del rigor en muchos sentidos y que además viene muy cebado de 4 años de levantarla con pala. Piensen que, a pesar de lo que dicen muchos, que le estaban pagando por las LELIC en algunos momentos el 70 y pico, 80%, eso es mentira, porque para las LELIC le pagaban semanalmente los intereses, y cuando uno mira el interés compuesto, que es el interés que uno gana, lo va renovando y le va permanentemente volviendo a poner, ese interés compuesto hace que si te pagan el 80% anual, pero semanalmente metés los intereses adentro, lo que te están pagando es el 115 más o menos por ciento anual. Y a la gente le pagaban, en el mejor de los casos a un mayorista, el 40-50% de tasa de interés. O sea que estaban más que duplicando la tasa de interés, la levantaron con pala, vienen cebados con eso, nadie los controlaba en la tasa de interés de las tarjetas de crédito, en las comisiones y demás, y ahora vos le pedís que le presten a las pymes al 24% cuando las pymes están al horno. Obviamente que no le van a prestar y van a encontrar todas las vueltas burocráticas para decir que no. Yo, como buen extremista, dije hay que nacionalizar los depósitos, que no es nacionalizar los bancos, sino que los depósitos que toman los bancos los están tomando por cuenta y orden del Banco Central, y el Banco Central define en qué se van a aplicar y le paga una comisión al banco, por lo menos temporariamente. Y alguien dirá, no, pero si mi plata la tiene el Banco Central, estoy en peligro y no me la van a devolver. Cuando los bancos estaban en el macrismo, la plata la tenía el Banco Central. ¿Por qué? Porque los bancos tomaban los depósitos de la gente y iban y compraban la LELIC. ¿Dónde estaba la plata? En el Banco Central. Toda. Porque además le dejaron poner hasta las reservas obligatorias. Todo estaba en el Banco Central. Entonces lo que digo es que no esté en el Banco Central, sino que esté en el banco, pero que el Banco Central diga a quién le tiene que prestar y a qué tasa. Y obviamente también asume parte del riesgo el Banco Central. Y listo. Que es lo que están haciendo ahora con el 24%, que es los fondos de garantía están asumiendo parte del riesgo. Lo que pasa es que los bancos dicen, sí, claro, si caen un montón de pymes, ¿cómo hago para que el fondo de garantía me pague? Que va a estar en problemas para pagar. Bueno, es una discusión burocrática y no lo veo a PC yendo a fondo contra los bancos, ni poniéndole el cascabel, y hay que ir un poquito más fuerte. ¿Cuáles son las medidas? Infinidad de medidas tenés que no lleguen al extremo que yo estoy diciendo de nacionalizar los depósitos, pero que de alguna manera los apreten a los bancos para que le presten a las pymes por el capital de trabajo y demás, y que el Estado obviamente sea cogarante. Pero hay muchas medidas, así como hay muchas medidas para parar el contado con liqui y el MEP, pero no las están tomando para no tocar intereses que son muy poderosos, ¿no? Quería preguntarte, ¿qué medidas tomarías para colaborar con las pequeñas y medianas empresas en este periodo de crisis donde hace un mes que no tienen ingresos, tienen que pagarle a los empleados y además y los impuestos que impone el Estado? Bueno, las medidas que está tomando el gobierno obviamente son medidas acertadas, como por ejemplo pagar de parte de los sueldos a la gente que está empleada por esas mismas pymes, y vos tenés que hacer 2 cosas al mismo tiempo. De alguna manera ayudarle a pagar esos gastos que le quedan a la pyme que no está facturando, o sea, darle un sostén a la pyme en su ecuación económica financiera, y al mismo tiempo mantener para las pymes que sí están pudiendo vender el poder adquisitivo de la gente que está en la lona, porque dependía, por ejemplo, de que la gente estuviera en la calle o pudiera ir a lugares cerrados para vender su producto, su servicio o para supervivencia. Entonces, simultáneamente vos estás de alguna manera asistiendo a la pyme y asistiendo a su demanda. Obviamente esto, en la medida que se vaya aflojando la cuarentena, va a tener que mantenerse. Vas a por ahí empezar a dejar de darle tanto a la pyme porque va a empezar a facturar, pero más que nunca vas a tener que darle plata a la gente para que pueda consumir, porque va a también estar cortada de alguna manera la fuente de ingresos, porque no es solamente la gente que tenía supervivencia en las ferias o en la informalidad. Hay un montón de profesiones liberales que hoy están facturando la mitad o un tercio o la quinta parte de lo que facturaban antes, como un psicólogo, un abogado que está en todos los tribunales cerrados y demás.
para darle dos ejemplos que tengo así de amigos cercanos, ¿no? Porque no toda la gente se reconvirtió y tiene su terapia a través de Skype, digamos, ¿no? Entonces vas a tener que de alguna manera darle facilidades a la gente para pagar sus impuestos, para pagar sus servicios y demás, a las pymes lo mismo, y al mismo tiempo alimentar los ingresos de esa gente o darle préstamos a tasa cero como están haciendo ahora, que los están lanzando y demás, y acomodarlo. Lo que pasa es que el problema del gobierno argentino es que no tiene suficiente plata para hacerlo en la escala que lo están haciendo otros países, que por ahí es el 20% del PBI la ayuda, y la nuestra es el 3 o el 2. Entonces, obviamente que van a ser siempre insuficientes nuestras medidas, porque en realidad no tenemos de dónde sacar y rascar la olla en algo que ya daba negativo antes de esto. Por eso, obviamente, es necesario que la maquinita tiene que estar funcionando y que tome las medidas para que eso no desencadene una alta inflación y hiperinflación, porque eso te liquida todas las medidas que estás tomando, ¿no? Quería volver un poquito a lo anterior de Milei que estábamos hablando. Él sostiene, lo dijo en varias oportunidades, que hay que eliminar el Banco Central, tiene que desaparecer. ¿Qué tan cierto hay en esto? Gracias. Yo no lo he escuchado siempre decir eso, sino que a veces incluso ha dicho algo parecido a privatizarlo al Banco Central, que en realidad los bancos centrales originales eran privados, de hecho el de la Argentina era privado y era una especie de club de grandes banqueros que de alguna manera se unían para las coyunturas que tuviera cada uno de ellos, no les complicara la vida, sino que se iban funcionando como una especie de cártel que acomodaba las cuentas entre todos, un club. Los bancos centrales son fundamentales, obviamente. El problema de nuestro Banco Central es que, más allá de que es fundamental y que tiene políticas económicas activas, monetarias, cambiarias y demás, en favor de la gente, ponele, especialmente después de que se cambió la Carta Orgánica, que el caballo, digamos, y la convertibilidad la habían cambiado a solo sostener el valor de la moneda, y en la gestión de Marco del Pont, cuando yo estaba con ella trabajando ahí, se cambió a sostener el valor de la moneda, pero también la actividad económica, el poder adquisitivo de la gente, el empleo y otras cosas que tienen que ver con que para qué cuernos querés un banco central de una moneda si es un país de muertos, digamos, con moneda estable pero de muertos. Entonces el Banco Central tiene una inercia histórica de estar de alguna manera cooptado y capturado por los grandes bancos que preferirían tener pocos grandes bancos internacionales y no bancos regionales, bancos de desarrollo, bancos que estén empujando el desarrollo del país o de la gente. Entonces, desde ese punto de vista, en el Banco Central hay muchas cosas para hacer, porque hay mucha gente cooptada ideológicamente, ni siquiera sobornada ni corrupta. Pero, sin duda que preferir un Banco Central con todos esos problemas, a no tener un Banco Central y no tener una política monetaria del Estado que pueda, y una política cambiaria que puedas usar como una de las dos herramientas. La mano derecha, además, como te dije, de la acción del Estado, la política monetaria y cambiaria de la mano derecha, y amputártela sería entregarte a ser marginal en el mundo por el resto de tu historia. Todos los países del mundo que se desarrollaron, en algún momento de su momento inicial de desarrollo, habían puesto barreras arancelarias, protección para su industria, subsidio para su industria, emisión monetaria fuerte y demás. Los que quieran leer historia de esto pueden leer a Marcelo Gullo, que tiene varios libros excelentes de esto, de la historia de los países que se desarrollaron, la que no te escriben en los libros que lee Tetaz, ¿no? Yo quería preguntarte acerca de que, bueno, hace un par de semanas se dio una conferencia virtual que le hicieron, bueno, por Facebook, que integraba a varios presidentes o personas importantes políticamente de la región, como, bueno, estuvo Correa, estuvo Dilma y García Linera, y la conferencia giraba en torno a la condonación de la deuda en América Latina en el contexto de la pandemia. Y Linera declaraba, ¿no? Bueno, que la deuda es una una apropiación futura de la producción y de la política de un país. Quería preguntarte qué opinas acerca de esta afirmación y de si es algo que se ve posible en el continente en este contexto de pandemia, o sea, el reclamo. Claro, ese pedido de la condonación de la deuda creo que viene más o menos desde que existe la deuda, desde los años 80 y las primeras crisis de deuda latinoamericanas y demás. Siempre han dicho, condonen la deuda, que es lo que corresponde, que además nos debe, qué sé yo. En realidad, si uno, en vez de hacer esa declaración política de buenas intenciones que nadie va a tomar, y después voy a explicar por qué, lo que dijera es, los argentinos tienen en el mundo, en las guaridas fiscales, que además termina la guita en Wall Street y en Londres, más de un PBI de la Argentina, y nosotros debemos un poquito menos de un PBI, hagamos un clearing, vayan a cobrarle a ellos y se acabó.
El problema es que son ellos mismos los que tienen la deuda, o sea que se tendrían que pagar a sí mismos. Con lo cual, en realidad, tenemos un problema en ese sentido. Pero eso sería una declaración un poco más creíble, digamos, ¿no? Decir, che, ¿por qué no me decís qué tenés de argentinos en Wall Street, en Estados Unidos, en Londres, en Miami, en Delaware? Y vemos cómo hacemos para que vos me los entregues a ese muchacho y a su fondo y yo te pago la deuda. Eso sería creíble. Pero condonación no se va a condonar primero que nada, porque en realidad la deuda no tiene que ver con salvar a un país. Nadie le presta a un país, ni el FMI, ni los acreedores externos le prestan a un país para salvar a su gente de una crisis económica o para desarrollar. La deuda es una herramienta geopolítica de control para que un país no se desarrolle. En general es eso. Y entonces te enchufan la deuda con algún gobierno que normalmente entrega todo por nada, porque en realidad quieren irse a vivir al exterior, como es Macri y sus amigos, digamos, y sus socios, y lo que están haciendo es de alguna manera entregar, como vos dijiste, el futuro del país, porque vos cuando tenés una deuda insostenible en el tiempo, vas defaulteando y demás, le complican los préstamos también a tus empresas, te complican la vida en el mundo, en tu comercio exterior y demás, y lo que hacen es trabarte tu desarrollo. Es una herramienta que básicamente está diseñada para eso, sin contar que además te mete presión, si vos sos permeable al FMI y todo eso, para que vos hagas ajustes fiscales, a desaparecer tu Estado, que uno ve que lo que quieren hacer desaparecer son las jubilaciones buenas o amplias, la educación, la salud, pero en realidad lo que no ve es lo más grave, que es lo que se empezó a desmantelar desde la dictadura de los 70, bastante en el menemismo y bastante ahora en el macrismo, que es la capacidad de planificación y regulación del Estado. Planificación de los sectores económicos que pueden llevar a que un país se desarrolle y la regulación de los sectores que son concentrados, que son monopólicos, oligopólicos, y que hacen, por ejemplo, que la inflación sea un descontrol y que matan a los productores y matan a los consumidores. Todo eso es una de las primeras cosas que desmantelan cuando hacen ajustes. Y los ajustes se hacen para pagar la deuda, que a su vez tiene que ver con la evasión y la ilusión de los que no se controlan y demás. Así que la deuda no se va a condonar simplemente por esto. Y el día que logremos que haya un cambio, veremos cómo hacemos para renegociarla muchos años con muy baja tasa de interés, y entonces en vez de condonarla lo que haces es patearla muy lejos y hacerla llevadera y quitarle ese lastre a los países para que se desarrollen de verdad. Pero obviamente eso no le conviene a los que ya están desarrollados y no quieren que nosotros nos desarrollemos. Hace un rato vos mencionaste que la gente, como consecuencia de algunos discursos o medidas, vota candidatos fascistas. Quería preguntarte a quiénes te referías en específico y por qué los considerabas fascistas. Gracias. Claro, en realidad no dije tan linealmente que por estas cosas vota candidatos fascistas, sino que el juego de los que están convenciéndote de que el problema es que hay un montón de presión tributaria de las más altas del mundo, y obviamente en todos los países van a decir lo mismo, no van a decir que lo dijeron en 10 países y todos son el más alto del mundo, porque obviamente no cierra, pero como no hay intercomunicación entre televidentes, que hay un Milei y un Tetaz en cada país del mundo, lo que pasa es que la convencen a las clases medias, que son las que definen las elecciones, son las que más van oscilando, de que lo mucho que están pagando de impuestos, y que para mí es cierto que están pagando muchos impuestos, porque son la pecera donde pescan los organismos tributarios nacionales, provinciales y municipales, eso mucho que están pagando básicamente tiene que ver con que hay mucha corrupción que se la está choreando y con que están manteniendo a los pobres y vagos que se embarazan por un plan, diría González Franco, ¿no? Todo esto es el verso oficial de esta gente y prende en la clase media cuanto más impuestos le cobran a la clase media, que cuanto más dejan afuera pobres porque cayeron a la banquina o porque los empujan a la marginalidad a un montón de sectores para que se desarrollen porque no quieren estar en la pecera, y los ricos y las multinacionales y empresas grandes no pagan, cuanto más pasa eso, más le mete presión a la pecera de la clase media y más se van creyendo este verso. Lo que no entienden es que en realidad ellos no pagan mucho porque la corrupción se haya robado un montón de plata, sino porque los ricos no pagan y porque hay un montón de pobres que cada vez pueden pagar menos. Entonces, un ejemplo numérico de una organización internacional que hizo un cálculo estimado de cuánto de lo que había en las guaridas fiscales correspondía a cada cosa. 3% en realidad, a 5 como máximo, correspondía a corrupción de todo tipo, política, sindical, de dirigentes y demás, de lo que hay en todas las guaridas fiscales. Como máximo eso. 1/3 o un poquito menos a los típicos actividades criminales como narcotráfico, trata, tráfico de armas y otras cosas parecidas. Típicas cosas realmente absolutamente ilegales sin discusión. Y finalmente, casi
lo que queda, que es 60% más o menos, es la evasión, elusión y fuga de capitales de las multinacionales. Esa es la proporción. Entonces, obviamente, como les dije antes, los mercados son importantes, el trabajo está en la pyme y no en las multinacionales, y la mordida de la facturación y de la elusión, evasión y demás es de las multinacionales grandes. Y ustedes dirán, no, pero si las multinacionales yo vi que ganan 1 o 2% de su facturación. Primero, que eso es ganancia de su facturación y no de su patrimonio neto, que es totalmente distinto. Y segundo, que lo que tienen son un montón de pseudoempresitas que tienen en las guardias fiscales, que les hacen importaciones, que les hacen packaging, que les hacen tenencia de marca y todo, que le va chupando la ganancia, y entonces cuando mirá dice, ah, mirá, Carrefour ganó solo el 2%. Claro, porque en realidad tiene Carrefour Inc., que le vende la marca de tal cosa, Carrefour Panamá, que le vende las latas de choclo de Tailandia, y así van armando un montón de lugares donde va chupando las ganancias y dibuja la ganancia efectiva sobre la que va a pagar impuestos. Entonces, me perdí en el razonamiento de dónde venía la pregunta. Recordámelo. ¿Cómo? Perdón, ¿me repetís? Me fui por las ramas. ¿Cómo era la pregunta original? No, yo te quería, vos mencionaste que hay candidatos fascistas que la gente... Ah, los candidatos, perfecto. Este verso que acabo de describir hace que vos le puedas vender muy fácilmente a la clase media esto de los políticos son todos corruptos, yo vengo de afuera, como Bolsonaro, que apareció prácticamente, estaba en el sistema político, pero no era un tipo que tenía una trayectoria, que había gestionado un municipio, una gobernación, es un tipo que estaba muy marginal y sin embargo vende mano dura, vende a los ladrones, métale bala y todos salgamos armados, los políticos son todos corruptos, menos yo, vamos a bajar los impuestos, todas esas promesas, o un tipo como Macri, que te dice, yo soy empresario y ya tengo mucha guita, entonces no voy a robar y no le voy a dar nada a los amigos y demás, o tipos que saben leer en dónde le pega a la gente en la política antimigratoria o el enemigo es el extranjero y demás, y eso prende mucho más fácil en una clase media que está de alguna manera ahorcada porque no puede sostener su nivel de vida. Primero, por el tema de la pesca en la pecera de los impuestos, y segundo, porque cada vez las multinacionales van presionando más todo el trabajo que tenga esta gente. De manera directa o indirecta van presionando para que se bajen los salarios, el poder adquisitivo y demás. Hace un rato hablabas de la caída del petróleo y cómo afectaría eso a la producción de autos eléctricos. Y hay muchas personas que piensan que esto de la pandemia mundial provocaría que vivamos en un mundo más ecológico, en donde se desarrollen energías renovables. ¿Ves eso como una posibilidad? Las energías renovables en realidad tienen que ver con siempre el desarrollo, no desarrollo, con una cuestión de precio. El precio del petróleo alto hace que traten de desarrollarse energías alternativas. Si esas energías alternativas fueran baratas ya se hubieran desarrollado, pero como son relativamente caras por varias razones, una de ellas es porque en realidad hay toda una serie de intereses creados alrededor del petróleo que hacen que nadie ponga plata en el desarrollo de investigación y desarrollo de las alternativas. Entonces se convierten en caras porque los pocos que investigan no obtienen resultados contundentes en el desarrollo de baterías, en el desarrollo de eficiencia en los molinos de viento y en las células fotovoltaicas y demás. Por un lado, eso tiene que ver con los intereses de los que ya están adentro, que además incluso si ven algo que puede funcionar y reemplazar, lo compran y lo meten en un cajón. Entonces, digo, eso por un lado. Y por otro lado, vimos que todo lo que tiene que ver con las emisiones de dióxido de carbono, que tenía incluso que ver con energías renovables, Trump lo pateó y dijo, a mí no me importa un cuerno, y ahí hay toda una discusión geopolítica. ¿Por qué? Porque si yo ya tuve un desarrollo y tengo industrias de avanzada, como tienen, por ejemplo, Japón, Estados Unidos, Alemania y demás, y obligo a los que están en países menos desarrollados a imponer cosas que tienen que ver con una producción muy limpia, no van a poder asumir esos costos y en realidad lo que hace es una especie de boicot del desarrollo de las industrias nuevas en los países subdesarrollados. Entonces es un beneficio para los que ya están desarrollados. Y por otro lado, en todas las alternativas se manejan por precio, por alternativa, digamos, y como te digo, si el petróleo está barato, todo, no te quepa duda que va a haber un montón de sectores que van a decir, no, esperemos para meter otra cosa, porque si el petróleo está barato, gastémoslo como si fuera para siempre, infinito. De todos modos, yo creo que el petróleo va a estar barato poco tiempo, porque en algún momento Estados Unidos va a hacer una guerra en Medio Oriente para subir el precio, o
van a lograr algún acuerdo a punta de pistola, pero no creo que queden $20 por 3-4 años. Entonces, las energías alternativas tienen que ver con una conciencia ecológica, eso tiene un impacto microscópico, porque la gente no lo demanda en manifestaciones que están tirándole molotov a todos los lugares donde se define cuánto va a costar el petróleo y cómo se van a producir cosas con más o menos contaminación. No me imagino, soy optimista, pero no me imagino que salgamos todos el día que nos dejen salir a manifestarnos en favor de que se produzca más por energías alternativas que con combustibles fósiles. Pero lo que está claro es que los límites de ese sistema, digamos, están de alguna manera siendo vistos cuando la gente está viendo lo que pasa cuando no hay tantos autos en la calle. Entonces empieza a darse cuenta que respira de otra manera, que el mundo es de otra manera, y eso, aunque sea como muestra, digamos, puede ser que despierte conciencia. Pero en el fondo lo que funciona es el castigo y el premio de los precios y de los subsidios que dan los estados, obviamente, que pueden, como en Europa, subsidiar las energías alternativas para de alguna manera compensar lo negativo de que se sigue usando las energías fósiles, ¿no? Hola, Juan, de vuelta. Bueno, te quería preguntar sobre una medida, una resolución de la FIP. En los últimos días se supo que, bueno, a partir de esta resolución determinan que las entidades van a tener que informar sus verdaderos dueños. Bueno, ¿cómo es la iniciativa y si crees que este esfuerzo de un país, de nuestro país en particular, puede llegar a hacerle algún daño, digamos, a esta red internacional? Estás muy al día, veo. De hecho, conozco a alguna gente que está trabajando en eso. Pero ¿cuál es el problema de eso? ¿Qué haces y cómo sancionás al que no lo dice o al que lo dice de una manera no convincente? Porque esto se ha hablado mucho en los años posteriores a la crisis del 2008, porque había mucha joda en las guaridas fiscales en cuanto a ocultar los verdaderos dueños de las cosas, y entonces se habló mucho de esto del registro de verdaderos beneficiarios. Ahora, yo estoy acá en la Argentina y obligo a todas las multinacionales y las cáscaras y demás a que me declaren los verdaderos beneficiarios. Entonces, de repente, lo que estoy logrando es subirle la tarifa a los panameños y los islas caimaneños y a los africanos que puedan poner el nombre y una firmita y un sellito y digan que son los dueños de las empresas que son cáscara para argentinos. ¿Y qué voy a hacer? ¿Irme a meter a las Islas Caimán, a las Islas Vírgenes, a Panamá o a Nigeria para ver si ese africano efectivamente le va bien y si tiene la guita que tiene o no tiene invertida en esa empresa? Es imposible. La única forma que esto funcionara es que sea mundial, digamos. Y entonces Nigeria va a tener el mismo interés en decirnos, este nigeriano ni de casualidad es el dueño de la empresa que Macri Padre tiene ahí en una empresa en Panamá para invertir en Brasil, y nosotros le diremos al nigeriano de un argentino que figura en una empresa nigeriana. Tiene que ser un sistema mundial. Si es un solo país, lo único que haces es subirle un poquito la tarifa a los intermediarios que tienen que poner a alguien en algún lugar, persona física, que ponga el nombre, la firmita y adiós. Esto siempre ocurrió, no es nuevo, digamos, y ¿cómo hacemos para saber si ese beneficiario efectivamente eso no es el dueño? Y existe incluso, porque el nigeriano incluso puede tener un documento falsificado o en Delaware o en donde sea. Así que no le veo mucho futuro, porque como medida mundial, por ahí estaría bueno si efectivamente se cumple, pero como medida de 1, 2, 3 países no, es absolutamente irrelevante, lamentablemente. Obviamente lo que pasa es que cada tanto te entregan a alguien para hacer de cuenta que funciona, entonces algún sindicalista, algún político que cae en desgracia, algún deportista para que salga los diarios, lo entregan y chao, pero no funciona. Yo lo que te quería preguntar es, estuvimos hablando de que los bancos no han entregado los créditos a las pymes como correspondía, para decirlo de alguna manera, y que el 70% de la economía argentina y sobre todo del trabajo depende de las pymes. Yo quiero saber a tu entender, cuánto tiempo le queda a las pymes, más allá de lo golpeadas que ya venían del gobierno anterior en este contexto, y cuán grande puede llegar a ser la caída del empleo después de, una vez que salgamos de esta pandemia, para decirlo, ¿no? de este proceso en el que estamos. Todo eso que decís vos es una incógnita para todos y depende fundamentalmente de las medidas que tome el gobierno, tanto para financiar a las pymes como para financiarlas por distintas razones. Primero, para financiar para que sigan teniendo de alguna manera la capacidad de cumplir con los compromisos mínimos, que en este caso sería pagar salarios. Ese es el compromiso mínimo. Todo lo demás
es discutible, pero el salario implica que la gente no caiga en desgracia y en la banquina. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cómo hace el Estado para seguir bancando parte de los salarios, y en algunos casos más, en algunos casos menos. Tiene límites eso, obviamente. Segundo, recomponer el capital de trabajo de todas estas pymes, porque se paró la rueda. Una vez que se para la rueda, de que voy facturando y pagando a los proveedores, facturando y pagando a los proveedores, cuando se corta esa cadena de pago, se rechazan los cheques y demás, reconstruirla implica préstamos de mucha magnitud, que obviamente los tiene que dar el sistema financiero, pero también los tiene que dar el Estado como subsidio, como tasa baja o como líneas específicas, y garante además del sistema privado. O sea que los bancos tienen un cierto protagonismo, pero a la corta o a la larga el Estado va a tener un protagonismo mucho mayor. Y al mismo tiempo tenés que ver cómo haces vos para restablecer tu mercado interno, que estaba hecho pelota por los 4 años de macrismo, por la caída en el poder adquisitivo del salario real, y que vos tenés que levantarlo en una situación en la cual probablemente vos tengas que darle plata a la gente de muchas formas, y que al mismo tiempo estar mirando que esa plata no lleve a que suban los precios de los alimentos y bebidas. Porque obviamente no le das plata a los ricos, sino que le das plata a los pobres, y gastan todo lo que tienen inicialmente o mayoritariamente en alimentos y bebidas. Así que es un juego complicadísimo en el cual lo que vas a tener que hacer es tirar plata en la calle a través de las pymes, a través de la gente, desde el Estado, desde el ANSES y demás, y de alguna manera vas a tener que estar manejando las variables muy atento para que no se te descontrole el dólar, ni la inflación, ni que se aprovechen, obviamente en estas situaciones también hay gente que se aprovecha y te tomen préstamos para una pyme o personas para ir a comprar dólares blue o para fugarlo o lo que sea. Entonces tenés que estar muy encima en el Estado y sancionar muy fuerte a todos los que saquen los pies del plato o a los que se equivoquen tomándote el tiempo. Lamentablemente depende enteramente prácticamente del Estado y de la capacidad de gestión que tenga el Estado y de la decisión política que tenga. Si no, estamos al horno. O sea, en todas las soluciones que hagan, si no tienen capacidad para gestionarlas o no tienen decisión política para ir a cara de perro, todas terminan muy mal. Yo soy optimista, así que pienso que por una cuestión incluso de supervivencia, Alberto Fernández y compañía lo van a hacer, pero como habrán visto, no hay mucha posibilidad de que forme parte del gabinete actual, porque he dicho que este gabinete estaba creado para una realidad que era totalmente diferente que esta, que era una realidad complicada, pero esto es la tormenta perfecta y hay que poner otro gabinete, al menos en varios sectores de los ministerios, hay que cambiarlo por algunos que son gurkas, tiene que ser gurka, porque si vas por buenos modales y pidiendo permiso, estamos al horno. Juan, muchísimas gracias. Cortita, ¿considerás que se habló mucho del tema del impuesto a la riqueza y de la baja de los salarios de la clase política? ¿Considerás que quizás bajándose un poco los salarios de los políticos, en general la administración, tendría un poco más de apoyo político y de la sociedad, Alberto, como para encarar alguna reforma un poco más fuerte? Gracias. No, me encanta esa pregunta, porque lo primero que voy a decir es que obviamente Tetaz, Milei y compañía están con el caballito de batalla de que se bajen los salarios de los políticos. Lo primero que hay que decir es que se bajen los salarios políticos un montón, desde el punto de vista macro, no mueve el amperímetro en nada, es casi irrelevante. Obviamente es una cuestión a veces de señal. Entonces, vos decís, bueno, si un legislador que hoy no está ni siquiera yendo a votar porque no puede, y cuando lo haga lo va a hacer virtual, tiene un sueldo de 200, 300 lucas y puede vivir bastante bien con 150 lucas, que se baje el salario con una cuestión de decir, bueno, yo le voy a poner un poquito el pecho a las balas porque no la estoy pasando tan mal y no soy un indigente, como señal política por ahí sería deseable. Pero primero, no mueve el perímetro, y segundo, no podemos decir que los políticos tendrían que ganar poquito porque en realidad es un costo para la sociedad, son todos chorros y qué sé yo, porque lo que haríamos es que terminen siendo políticos solamente los ricos o los empresarios o los corruptos, porque el corrupto le importa 3 cuernos cuánto gana de salario, y lo que quiere en realidad es la cometa, que va a ser miles de veces más grande que ese salario. Entonces digo, hay que tener cuidado con los que venden esa historia, primero porque no mueve el perímetro, y segundo porque lo que están tratando es que se vayan todos para que vengan los míos, o para que quede diezmada la clase política, y como el poder no deja agujeros, si vos tenés una clase política diezmada y se van todos, el poder ese que dejó la clase política y quedan unos políticos que ganan poco y que son unos pobres tipos, lo absorben los de arriba, las multinacionales, los países extranjeros y demás, y no lo absorbe la gente de abajo. Entonces hay que tener cuidado también con lo que se vayan todos y quién va a tomar ese poder que queda en el vacío.
Para mí es una estupidez y es una operación, digamos, que no mueve el perímetro, que puede tener señales que te generen mayor apoyo de la gente, pero que si vos corres por ese camino, también corres en un camino peligroso en el cual estás diciendo, entonces antes ganaban de más. Si vos tenés un tipo como el presidente, que creo que tiene un sueldo de 200 lucas y maneja el país, a mí me parece una estupidez, porque el dueño de Arcor maneja una empresa del país y gana 1.000.000 de veces más que eso. Y es más, el gerente general o el gerente de algún sector de Arcor debe ganar 20 veces lo que gana Alberto. Si realmente el presidente ganara por la presión que tiene y hiciera bien las cosas, tendría que ganar mucho más de lo que gana. Si los legisladores también estudiaran todas las leyes y realmente se pusieran a trabajar full time y todo, y no estuvieran rosqueando muchos de elos, en vez de trabajar, no digo que todos lo hagan, pero estuve 2 veces en el Congreso, si lo hicieran, sus sueldos se lo ganan con creces porque te ahorran mucha más plata en todas las cosas que tienen que ver con corrupción, con no pago de impuestos y demás de las multinacionales o de las grandes empresas o de los ricos. Así que hay que tener cuidado de la señal política, de bajarnos un poquito, que no vaya después a llevarte puesto con esta falsa opción que hacen los economistas, estos confusores. Antes de olvidarme, a los que muchos ya hicieron los deberes, si alguien me quiere seguir, el lugar que más sintetiza las cosas que voy publicando es mi Twitter, que es @JuanValerdiEco. @JuanValerdiEco, como Juan Valerdi, economista, pero solo eco. Juan, la última pregunta que quería hacerte era, ¿qué pensás vos como economista recomendarle a los negocios o a las pymes en esta situación de bajo consumo? ¿Qué recomendación le harías para reconvertirse? Excelente, me había olvidado de ese tema que me lo han preguntado mucho. No es fácil decirle algo optimista, sobre todo a las pymes, pero hay un par de cosas que inexorablemente me dan optimismo si las estás. Una es la integración entre ellos, es decir, de alguna manera integrarse con los que son competitivos entre sí, o sea, que producen el mismo producto, pero que en algún momento se tiene que dar cuenta que la competencia a veces puede llevar a que si vos te integrás pueda mejorar para todos, porque por ejemplo segmentadas y demás. Entonces la integración entre sí en redes y demás, obviamente también la integración con la cadena, digamos, de producción, pero sobre todo el eliminar y esquivar a los intermediarios, que son los que le cortan la cabeza a los consumidores con el precio y le arrancan la cabeza con lo poco que le pagan a los productores. Los intermediarios, que son además muchos de los formadores de precios, liquidan al consumidor y liquidan al productor. Cuanto más se desarrollen, y hoy con todo el tema de las ventas electrónicas, con toda la logística que hay hoy y con toda la capacidad tecnológica que hay, tenés todo servido para integrarte entre sí, incluso con monedas propias a nivel regional o sectorial de propios productores, incluso para entreprestarse entre ellos y demás, y para integrarte directamente con sistemas de pagos y sistemas de compras con los consumidores. Eso es lo que más tiene que concentrarse, porque los intermediarios normalmente son parásitos. Y si vos te sacás los parásitos de encima, gana el consumidor y gana el productor, y además vas a, de alguna manera, generar sistemas virtuosos que pueden expandirse y que pueden incluso integrarse con otros sectores. O sea, le haces el camino también a los que no arrancaron, sino a los que lo ven como muestra y se pueden ir integrando.